Warhammer Cruzada Lumina 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Comienza la recepción de Endless Endeavor. Alpric abrió los ojos al ver que la atmósfera que lo recibió era mucho más extravagante e inimaginable de lo que podía esperar. La sangre le inundaba el tobillo y la pared reverberaba como un corazón latiendo. No, al observarlo con más atención, su batalla se desarrollaba en las entrañas de un humano, pero a una escala tal que parecía un pequeño coágulo de sangre comparado con su inmenso tamaño. Se giró hacia un lado y vio a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Pakistán cerca, intentando captar su atención. Ese hombre, sin duda, no se lo está tomando bien, a diferencia de Alfric, y la única razón por la que no se derrumba de miedo al instante es que no estaba solo, sino que está con Alpric. Debió ser el soldado que Alpric eligió como su primer compañero de escuadrón, y es evidente que no es solo para la batalla real. De repente, algo surgió de la sangre misma. Una monstruosidad con forma de entrañas humanas. Normalmente, habría asustado a cualquiera, pero el horror que sentía Alpric lo impidió. El PDF, temblando en sus botas, decidió no rendirse y, junto con Alpric, alzaron sus armas contra esos monstruos. Empapados en sangre, que aún goteaba de ellos, los monstruos avanzaron, pero por extrañas razones, su ritmo era extrañamente lento en comparación con lo que ambos estaban acostumbrados a combatir. Algo estaba a punto de suceder y no les gustaba el suspenso de lo que seguía. En lo más rezagado de la horda de monstruos, un monstruo con la forma de un corazón humano aún latente latió de repente a mayor velocidad, hasta el punto de que la atmósfera resonó con él. Los dos lo sintieron visiblemente y retrocedieron instintivamente. Mientras lo hacían, el resto de los monstruos de órganos de repente se pusieron fuertes y veloces, como si el momento anterior no fuera más que una estratagema para bajar la guardia. Afortunadamente, no lo hicieron, porque de lo contrario habría sido una sentencia de muerte para el luminario cuando Alpric desplegó el fusil automático pesado mientras el PDF usaba su ametralladora automática. Las balas de 12,7 milímetros los atravesaron mientras la buena velocidad de disparo de Alpric destrozaba rápidamente a los más cercanos. La ametralladora automática de 7,65 milímetros del PDF, aunque no tan potente, cumplió su función a la perfección, incluso sin abatir nada. El primero en recibir las balas de Alpric fue un monstruo con forma de pulmones humanos, cuyas tráqueas eran sus piernas. El siguiente, que las fuerzas de defensa de los pueblos lograron derribar, tenía forma de hígado tras lanzarle apresuradamente una granada de fragmentación. Este recibió el impacto sin oponer resistencia antes de desmoronarse por completo. Entonces, el monstruo del corazón aminora sus latidos antes de que el resto del monstruo de los órganos, que aún no habían derrotado, siga su ejemplo. Aprovechando su docilidad, Alpric y el soldado de las Fuerzas de Defensa de Filipinas intentaron abatir al monstruo, pero descubrieron que lo que los había derribado tan fácilmente ya no funciona. El 12,7 milímetros, aunque visiblemente dañino, era insuficiente para su función. El 7,65 milímetros simplemente rebota sin causar daño. Ambos dejaron de disparar, pues simplemente no tenían munición que desperdiciar sin cuidado. El momento en que tuvieron que luchar con las manos desnudas fue cuando supieron que habían fallado estrepitosamente en la prueba. Mientras intentaban recuperar su momento, como lo demostraba su respiración agitada, el juego tampoco era su fuerte, pues un error significaba la perdición. Pero como siempre ha sucedido, hay que apostar a lo grande o irse a casa. El monstruo del corazón comienza a acelerar sus latidos una vez más mientras los monstruos de los órganos se lanzan hacia los dos una vez más. Comienza la recepción de Cherished Memory. Mika abrió los ojos y se vio en lo que parecía una guardería destartalada. Todo a su alrededor parecía deteriorarse, pues podía presentir lo que realmente estaba ocurriendo. Pero lo primero que realmente atrajo su atención fue el oso de peluche de tamaño humano que tenía justo delante. Lo que, según el lenguaje de los antiguos terrícolas, sería un oso de peluche. Lucía visiblemente desgastado, como pudo apreciar por las telas rasgadas y las manchas que lo cubrían, junto con la decoloración que se extendía por su cuerpo. Entonces miró a su alrededor y se dio cuenta de que el techo había sido arrancado hacía mucho tiempo y que el cielo sobre ella estaba oscuro y nublado, como si el sol no la hubiera iluminado desde hacía mucho tiempo.
La inmensidad de rascacielos abandonados a su alrededor le recordó una vez más el sector Colmena inferior, donde vivió, ya que la mayoría eran solo estructuras fantasma que nunca se terminaban adecuadamente para alimentar la avaricia de sus constructores. De repente, el anciano que había elegido como compañero de escuadrón apareció en un instante, sorprendido y preparado para el combate. Estaba a punto de preguntarse qué hacía allí, pero ya sabía que no obtendría una respuesta adecuada con solo mirarla a los ojos. La batalla comienza cuando el oso de peluche de tamaño humano da el primer paso contra ellos. El anciano contraataca rápidamente con su escopeta, intentando atraer su atención. A pesar de estar aparentemente hecho de tela, la fuerza que posee se siente visiblemente al desviar los perdigones de su trayectoria como si fueran perdigones de plástico. Mika percibe la situación rápidamente y aprovecha su enfoque único para disparar una lluvia incesante de balas incendiarias con sus automagnums en modo automático. A pesar de que las balas Magnum atraviesan claramente su piel de tela, con volutas de algodón volando al impactar, su atención sigue centrada en el anciano, y solo en él. Sabía que claramente se le escapaba algo, pero se escondía a plena vista, como si se burlara de ella. El oso ya está cerca del anciano, arañándolo repetidamente. La fuerza de cada uno de sus golpes es tan tremenda que el anciano sintió que su arma volaría de su mano si no tenía cuidado al bloquearlo. Brasa de esperanza. Quítate de encima. Gritó Mika mientras sacaba su cuchillo de combate, cubierto por un fuego furioso. Se abalanzó sobre él y le clavó el cuchillo en la cabeza. El fuego que ardía en su cabeza fue suficiente para desviar su atención del anciano, quien ahora intenta arañarla. Pero con su posición justo encima de su cabeza, sus brazos tenían dificultades para acercarse lo suficiente sin inclinarse hacia atrás. Al ver la situación, el anciano intentó ayudarla rápidamente mientras disparaba su escopeta al oso de peluche sin dudarlo. Sin embargo, parece que finalmente se hartó, pues sujetó a Mika por la cintura y la lanzó hacia el anciano, como un niño descontento con un juguete que le dan sus padres. El anciano apenas pudo esquivar lo que le lanzaron antes de que el oso lo mirara con una mirada tan difícil de descifrar. Su sabiduría se dio cuenta de que se sentía extrañado por mucho tiempo y ahora intenta hacerlo con él. Por la inmensa fuerza que él juzgaba, si se lo permitía, significaría una muerte espantosa. Apunta hacia abajo con su escopeta una vez más con la intención de no dejar que cumpla su retorcido deseo. Comienza la recepción del servidor ayudante. Kang abrió los ojos de nuevo al encontrarse en una situación completamente opuesta a la de su anterior protocolo de iluminación. Todo a su alrededor era blanco cromo e impecablemente limpio. Así se suponía que sería si no fuera por la abundante cantidad de sangre salpicada que pintaba el espacio como una obra de arte visceral que solo los más desquiciados podrían crear. Justo a sus espaldas hay otro soldado de las Fuerzas de Defensa de Corea, PDF, que tiene la mala suerte de ser elegido por Kang. Armado con un lanzagranadas y varios paquetes explosivos, es prácticamente un demoledor. Un demoledor por si la infestación era tan grave que hubiera que destruirla. Oye, ¿estás bien?, dijo Kang mientras intentaba asegurarse de que el PDF que lo siguió estuviera en el mismo equipo que él. Sí, he visto cosas peores, por desgracia, pero aún puedo estar de pie, dijo el Demoman, mientras se oía su respiración a través de la máscara. A juzgar por su observación, parece estar dentro de una cocina, un laboratorio o cualquier lugar que requiera tanta limpieza. Estantes con diversos contenedores sin etiquetar están dispersos, manchados por la sangrienta masacre ocurrida allí. Sin embargo, todas las entradas y salidas de este lugar estaban bloqueadas para impedir cualquier intento de entrar o escapar. Algo horrible iba a pasar y él simplemente lo sabía. Su premonición se cumplió de inmediato cuando algo atravesó la barricada sin esfuerzo. Era un sirviente humanoide con un diseño muy similar al que Kang había combatido antes. Pero, afortunadamente, se inclina más hacia la funcionalidad que hacia su propósito como dispositivo de tortura y penitencia, debido a su apariencia más limpia. Sin embargo, eso no justifica el diseño de lobotomizar personas para automatizarlas. Furioso, Kang volvió a apretar el automartillo mientras disparaba perdigones al sirviente que se arrastraba hacia él. Sin embargo, rápidamente se demostró, por diseño, que no era el único. Más de esos servidores salen de las barricadas mientras intentan alcanzar a los dos combatientes que permanecen de pie sobre este lienzo, dibujado con la sangre del infortunado. Todos hablan con una sola voz monótona. Nivel de contaminación superado. Iniciando modo de limpieza. Al parecer, todos estos no eran más que sirvientes domésticos, creados para tareas domésticas y similares.
Pero el hecho de que esta limpieza esté salpicada con la sangre de quién sabe cuántos cuenta una historia oculta. Uno de los servidores se abre paso y se lanza contra Cam, con cuchillas afiladas saliendo de su cuerpo y azotándolo salvajemente. Sin embargo, Kang permanece imperturbable ante el horror, pues su asco es tan abrumador que se transforma en pura determinación. Con odio y concentración, Kang disparó al servidor con todo su prejuicio. Violencia más ira encadenada. Un disparo bastó para destrozar a los servidores en pedazos indistinguibles. Antes de morir por completo, habla una última vez. Daño crítico sostenido, actividad de autodestrucción. Kang ni siquiera se molestó en dejarle decir sus últimas palabras mientras le hacía estallar la cabeza en pedazos con su automartillo. ¿Quién demonios instala un dispositivo de autodestrucción en los servidores de limpieza? Murmuró Kang mientras la crueldad absurda que se exhibía lo hacía cuestionar la realidad por lo que encierra. Pero sus últimas palabras bastaron para que Kang recordara ese recuerdo reprimido suyo. Una guerra sangrienta cuyos perpetradores quedaron impunes. De vuelta en Alpric, los dos respiraban con cansancio, rodeados por monstruos de órganos por todos lados. Con solo sus espaldas cubriendo sus posibles flancos, sabían que su combate debía sincronizarse o de lo contrario, el monstruo del corazón, al fondo, comenzó a latir rápidamente de nuevo mientras el resto de las cohortes se abalanzaban sobre ellos como bestias hambrientas de alimento. El soldado de las PDF saca una granada aturdidora de su cinturón mientras quita la anilla y grita para advertir a su compatriota. Granada cegadora. Gritó el PDF mientras la lanzaba directo a su cabeza. Los dos se prepararon para la llegada, tapándose los oídos y cerrando los ojos. Luego, saltaron al suelo ensangrentado mientras se deslizaban desde el punto de partida. Al detonar la granada aturdidora, ahogó el sonido de su caída y engañó a los monstruos de órganos para que siguieran cargando hacia su ubicación original. A pesar de no tener ojos visibles, debieron haber detectado a Alpric y a su otro compañero de escuadrón de alguna manera, así que debían tener al menos un sentido para localizarlos. La granada aturdidora hizo su efecto, ya que los monstruos chocaron entre sí antes de caer al suelo. Mientras aún resbalaban por el suelo ensangrentado, ambos desataron sus armas contra los monstruos de órganos que habían colisionado. Con concentración y determinación, sus punterías se mantuvieron firmes mientras las balas de ametralladora pesada y los cartuchos de pistola automática los destrozaban en su implacable fervor. Trozos de órganos desgarrados se mezclaron en la masacre en un instante, sin que ni siquiera ellos pudieran distinguir cuál pertenecía a cuál. Cuando finalmente se detuvieron, intentaron levantarse y se dieron cuenta de que no todos mordían el anzuelo. Pero si no fuera porque el monstruo del corazón detuvo su ritmo turbulento, sin duda estarían en serios problemas. Acaba con el monstruo del corazón. No dejes que vuelva a latir. Gritó Alpric, pues la gran cantidad de armas que llevaba le dificultaba aún más la tarea. El otro soldado de las Fuerzas de Defensa de los Pueblos, FDP, se lanzó hacia él, ignorando todo lo demás a su paso. Sin embargo, algo lo agarró del cuello mientras lo arrastraba y lo estrangulaba. Desde el punto de origen del ataque, se encontraba un monstruo hecho de intestinos. Y mientras era arrastrado hacia él, otros monstruos que no habían mordido el anzuelo anterior comenzaron a atacarlo con sus tentáculos. Para empeorar las cosas, el monstruo del corazón vuelve a latir más rápido. Y esta vez, para compensar a los monstruos abatidos hasta este momento, su ritmo se acelera tanto que incluso la atmósfera resuena con sus latidos como un metrónomo descontrolado. No. Grita Alpric mientras intenta levantarse, pero ya es demasiado tarde. Podía oír el grito de agonía del pobre PDF a través de los fuertes golpes que recibía mientras era destrozado vivo por esos monstruos de órganos. Trozos de carne le salían desgarrados mientras su órgano escupía como un oso de peluche cuyo contenido se derramaba. Para cuando su agonía se acalló, el corazón volvió a latir más despacio y lo que quedaba de él era indistinguible fuera de este lugar. Lo miran fijamente como si dijeran que él será el siguiente. ¿De verdad quieren que esta lección de vida perdure, pase lo que pase? Realmente deseaba haber tomado lecciones de botica con Mika mientras pudiera. De vuelta en casa de Mika estuvo mal, muy mal. Decir que Mika realmente subestimó la letalidad que ese oso de juguete en particular podía hacer realmente la hizo cuestionar lo que su mente estaba evocando. En Crepúsculo, nadie ni su madre saben que es un oso. La única razón por la que se sabe que era es porque todos siguen llamando oso de peluche a este juguete fabricado, y ese nombre perdura a pesar de su origen, extinto hace mucho tiempo. Esta criatura es lo que mantiene la comodidad y la memoria a pesar del horror y la oscuridad sombría en que se ha convertido Véspera.
Y verlo convertido en su pesadilla es literalmente lo último que ella quiso en su vida. Aléjate de ella. Gritó el anciano mientras disparaba el último cartucho de escopeta de reserva. Los perdigones impactan contra el imponente y destrozado oso de peluche, que se niega a saber cuándo retroceder. Sea lo que sea que lo mantenga en movimiento, simplemente deben intentar abatirlo desde el origen. El oso blande su garra hacia el anciano, que éste apenas esquiva antes de que atraviese el muro de hormigón como si fuera papel. Puede que el tiempo y el clima lo hayan degradado, pero arañarlo así deja claro lo terriblemente poderoso que es este oso hecho de algodón y tela. Aléjate de él. Gritó Mika mientras disparaba las dos automagnums con ambas manos. Cuánto ha detestado todo lo que le ha arrebatado lo que le importaba. Primero fueron sus padres, luego su vida anterior. Y ahora no permitirá que su defecto se lleve también al anciano. No puede permitir que su muestra de bondad solo se vea como una herramienta conveniente cuando es necesaria. Una mentira que es pura casualidad. ¿Qué pensarían los demás si ella los dejara morir intentando resolver el problema mental de otra persona? El anciano blandió su escopeta como un garrote contra el oso de peluche para intentar disuadirlo. Pero el oso simplemente lo apartó de sí mientras volaba de su mano con pura fuerza. Un viejo dicho en Terra decía que un oso podía matarte con solo un empujón. Así de poderosos son. Al ver que su escopeta ya no servía, sacó el arma y le disparó repetidamente mientras se acercaba cada vez más. Mika se dio cuenta del peligro inminente mientras intentaba con todas sus fuerzas alejarla del anciano. Sacó el bisturí de su bolsa de meditar y canalizó su poder psíquico con todas sus fuerzas. Brasa de esperanza más corazón ardiente. La diminuta hoja se transforma en una espada llameante al hundir directamente la nuca del oso. Y a pesar de la abrumadora llama que se desata sobre ellos, el oso parece negarse a ceder hasta que su espada se desliza a través de él y abre un abismo. Para entonces, finalmente reconoce su verdadero objetivo. El arma del anciano se vació cuando el oso se volvió hacia ella con una mirada amenazante. Como si la estuviera observando, Mika ni siquiera pudo distinguir qué pensaba, pues sus ojos eran solo botones de camisa que no contenían nada visible. Entonces la abrazó como si fuera a abrazarla, pero Mika no sintió ese amor. Toda la nostalgia que se supone que acompaña a un objeto de la infancia, completamente revertida en algo completamente opuesto. Algo espantoso, miedo y horror que Mika simplemente no tiene suficiente vocabulario en sus libros para describir. Debería haberse movido, pero la inseguridad la nubló cuando debía tomar una decisión. Justo antes de que la reprimieran, alguien la apartó antes de sacrificarse. La mente de Mika finalmente se compuso mientras el oso abrazaba al anciano con fuerza. Tan fuerte que parecía ir en aumento hasta volverse aplastante. Con cada segundo, veía cómo la vida del anciano lo abandonaba poco a poco. Su respiración se volvió imposible cuando el repugnante crujido de su columna lo dejó medio muerto. Entonces llegó lo peor. El aplastamiento se volvió tan intenso que el anciano literalmente se partió en dos mientras la sangre salpicaba el cuerpo del oso. Los restos superiores de su cadáver demuestran que murió antes de que la fatalidad lo alcanzara. Esa es su única salvación, pues de no haberlo hecho, habría sufrido indeciblemente. Mika se quedó allí horrorizada mientras lentamente se daba cuenta de la magnitud de su error. De vuelta en Kang, una montaña de cadáveres de sirvientes, miles de cortes atravesando lo que una vez fue prístino pero sangriento, convertido en una ruina humeante donde la línea entre construcción y destrucción se difumina sin posibilidad de reconocimiento. Ambos han luchado con fiereza, pero el cansancio empieza a extenderse a medida que los sirvientes se muestran perseverantes. Kang recarga el autohammer mientras extrae el cargador y lo reemplaza por uno nuevo. El demoman que lo protege recarga su lanzagranadas revólver uno a uno. Sin embargo, el miedo lo invade visiblemente, pues su reserva de munición se agota. Mientras tanto, Kang ya va por su 10ª caja y le importa un bledo más que su próximo aliento. ¿Y qué se supone que debo aprender aquí?, gritó Kang, ya que probablemente estos eran los 100 servidores de limpieza que destruyó. Está agradecido de tener un hombre con armas pesadas que le ayuda a lidiar con enemigos masivos. Pero viendo la situación actual, definitivamente no les favorece. Se acerca otra ola, exclamó el PDF de alta resistencia mientras preparaba el control remoto para los explosivos. Esta vez, otro grupo de servidores irrumpe furioso en el perímetro mientras trepan por la pila de cadáveres de su vanguardia. Con solo accionar el interruptor del PDF, la mayoría estalla en humo humeante. El resto fue eliminado por Kang, quien ya estaba de mal humor por el contacto prolongado con los servidores. Ese es el último explosivo nuestro.
Mejor reza para que no haya más, porque a este paso nos veremos superados, le dijo el PDF a Kang, mientras este seguía sumido en sus pensamientos. La mente de Kang se remonta a aquel fatídico suceso de cuando aún era pandillero en la colmena inferior. Una rebelión estalló en una fábrica de la colmena inferior, pues sus trabajadores estaban sumamente descontentos con las condiciones laborales que los propios tecnosacerdotes permitían. Fue el resultado de numerosas súplicas desesperadas de ayuda sin respuesta, y cuando el agua se desbordó, era obvio lo que seguiría. Muchos pandilleros vieron esta oportunidad como un medio para conseguir más tecnologías y aumentar su poder, y Kang fue uno de los participantes que se unieron a la guerra. Fue uno de los episodios más sangrientos que Kang pudo relatar, pues miles de millones de vidas fueron engullidas y ahogadas en sangre y masacres, mientras el razonamiento original se perdía rápidamente en un odio ciego. Pero jamás pudo olvidar lo que los tecnosacerdotes hicieron para sofocar la rebelión, para empezar. Cada muerte que invocaban significaba un cuerpo que se unía a sus filas. Pronto, la superioridad numérica se convirtió en un obstáculo, ya que los rebeldes se vieron acorralados por sus antiguos aliados, ahora lobotomizados como servidores de combate de los tecnosacerdotes. Para ellos, cualquier perjurio o delito contra los tecnosacerdocios es de suma importancia, y su única forma de penitencia es ser lobotomizados para siempre y convertidos en drones sin mente. A medida que Kang investiga más, empieza a comprender cuánto les favorece la balanza. Podrían haber mejorado fácilmente la condición de la gente, pero decidieron matarlos deliberadamente porque hay demasiados incentivos para matar inocentes. Su banda sabía cuándo retirarse y así escaparon de la vista de los árbitres y los tecnosacerdotes sin ser detectados. Pero no fue el final. Uno de los miembros de la pandilla compró un servidor ayudante pensando que haría su trabajo manual para que pudieran dedicar más tiempo a otras cosas. Funcionó bien al principio hasta que alguien derramó algo en el suelo delante de mucha gente. Usaron el comando de voz limpiar para que limpiara el derrame, pero de repente, algo dentro de su protocolo lo descontroló y asesinó a todos a su alrededor a una velocidad vertiginosa, invisible. Todo mientras gritaba una sola palabra: limpiar. Kang fue el único superviviente y el único que destruyó al servidor ayudante que asesinó a toda la banda. Sus investigaciones revelaron que cierto tecnosacerdote tenía demasiados servidores a su disposición, así que decidió restaurar algunos servidores de combate de la rebelión anterior para convertirlos en civiles y venderlos a un precio irrisorio que incluso un pantera de la colmena inferior podría comprar. En ese momento, lo convirtió en algo personal, y ese tecnosacerdote nunca más fue visto. Kang emprendió entonces su propio viaje y pronto se encontró en la colmena media para comenzar de nuevo. Pero incluso como ex-Ganger, encuentra a los tecnosacerdotes absolutamente deplorables. Divorciarse deliberadamente de la humanidad en su búsqueda de un perfeccionismo retorcido le repugna tanto que jamás tratará a ninguno de ellos como humano. Decidieron volverse inhumanos, por lo que él los considerará como tales. De repente, un ruido mecánico de pasos lo interrumpió al ver que solo un sirviente salía del campo de batalla, lo que les permitió sobrevivir a ese momento. Sin embargo, este se sentía claramente diferente a muchos otros con los que había luchado antes, y algo le decía que había algo más que una simple impresión. Prepara su automartillo y tiene la intención de hacerlo estallar y enviarlo al infierno y más allá. Violencia más ira encadenada. Sintió como si hubiera disparado algo más potente, pues quedó visiblemente sorprendido al apretar el gatillo. Y mientras observa cómo choca con el sirviente, descubre que no hizo gran cosa. Se ve una abolladura en el punto de impacto directo, pero eso fue todo. Cargando la voz salió de este distintivo servidor como si no pudiera haber más disonancia en el tono y su apariencia. Eso no detuvo a Kang, que continuó atacándolo sin descanso. Al vaciarse su automartillo una vez más, se dio cuenta de que había sido demasiado precipitado en su juicio. Carga completa, iniciar modo de limpieza. Kang deseó no tener que volver a oír limpiar en ese contexto. Pero por alguna extraña razón, su trauma quedó grabado en esa maldita palabra del emperador y se quedó paralizado una vez más cuando se suponía que debía alejarse de ella. Deseó haberlo hecho él mismo, pero para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para cualquier otra cosa. El Demoman lo jaló de la manga justo cuando el servidor de limpieza se abalanzó sobre él como un depredador acechante. Kang cayó al suelo, eludiendo su camino, solo para que su objetivo se convirtiera en el hombre que lo salvó. Kang simplemente no podía permitirse estar en deuda con nadie, ni monetaria ni kármica. Y ahora no podía pagarla con ninguno de ellos.
Al caer de espaldas al suelo, su rostro quedó salpicado de ese fluido tan familiar que ha manchado visiblemente gran parte de su memoria. La sangre de muchos, todos inocentes, todos aliados, todos enemigos con los que se topó hace momento. Y deseó no haberse acostumbrado nunca, pues la distinción entre la vida y la muerte se difumina en el momento en que deja de inmutarse. Otra deuda de karma que él no pidió. De vuelta en Alpric, ¿cuántas muertes de seres queridos ha presenciado hasta ahora? Amigos que nunca volverán a verse, compañeros de trabajo cuya solidaridad se ve finalmente rota por un destino torcido. Su forma de vivir va en contra de los cimientos sobre los que se construye Imperium. Un sacrificio copioso, sin importar su significado o su ausencia. Ahora está profundamente conmocionado por la muerte de su compañero de equipo, por decisión propia. Le había pedido que lo hiciera, y ahora las consecuencias se le vienen encima. Y no hay tiempo para compadecerse, pues la batalla contra lo peor de sí mismo es implacable. Con la pobre víctima destrozada por ellos, los monstruos del órgano lo miran como el último aperitivo antes del fin del banquete. Mientras el corazón recupera su ritmo, Alpric debe decidir su siguiente movimiento, y ahora está solo contra todo pronóstico. El fusil automático pesado hizo un buen trabajo, incluso excelente, pero no es suficiente. Lo que necesita ahora mismo es potencia de fuego pura y ni siquiera su pasiva psíquica podría resistir el ataque frontal. Mientras esas asquerosas abominaciones se abalanzan sobre él, recurre al último recurso a su alcance. Disparar la ametralladora pesada de 12,7 milímetros sin estar tumbado. Sosteniendo el asa de la ametralladora pesada con una mano, mientras que con la otra sujetaba la empuñadura y el gatillo. Con la previsión que le daba la experiencia, su disparo acertó, aunque fuera una suposición arriesgada. Un solo proyectil de 12,7 milímetros atravesó uno de ellos, mientras que Alpric fue devuelto por el retroceso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su forma de luchar era completamente errónea. No debería intentar contraatacar a las fuerzas opuestas. En cambio, debe usarlo en su propio beneficio. Con el corazón latiendo a su ritmo más rápido jamás visto, los monstruos, en plena sobreexcitación, cargan contra él con total indiferencia. Alpric respondió rápidamente con lo único universalmente comprendido: violencia y fuerza de voluntad. Apretó el gatillo de la ametralladora pesada de 12,7 milímetros, que dispara en modo automático contra la horda que carga. El retroceso también lo hace retroceder mientras se desliza por el suelo ensangrentado, manteniendo la distancia gracias a su cadencia de fuego. Los monstruos, que siguen cargando, se lanzan a la lluvia de balas antimaterial, que los destroza pieza a pieza, en un estado de ataque total sin reservas, a diferencia de su estado latente anterior. Lo que se suponía que era su mayor fortaleza resultó ser su ejecución. Algo se le aferró a la pierna, pero Alpric no se detuvo. Siguió disparando mientras arrastraba a la horda de abominaciones a un paseo en coche, al tiempo que arrastraba a quienquiera que intentara arrastrarlo. Esto reveló al monstruo intestinal que lo intentó, y Alpric no escatimó en piedad para aniquilarlo con una lluvia de fuego. Para el único soldado que conoció solo 15 minutos antes, pero que lo impactó como ningún otro. El monstruo, en su ciega persecución hacia él, ha revelado algo crucial. Su comportamiento es tan primario que ni siquiera se percató de que lo habían estado persiguiendo en círculo. Cerrando así este círculo vicioso que finalmente revela quién es el verdadero ganador durante tanto tiempo. Mientras el último monstruo de órganos caía al suelo ensangrentado, Alpric también destruyó su cadáver para que no resucitara mágicamente y lo aniquilara sin ser detectado. Con solo el monstruo de corazón restante, Alpric espera que haga algo, pues finalmente se encuentra frente a él y le apunta con la ametralladora pesada antimaterial. Pero lo único que hace es latir a toda velocidad para acelerar a su cohorte. Ahora que está solo, sus latidos no hacen que Alpric considere la posibilidad de tener piedad. O en absoluto, considerando lo que le han hecho a su único compañero de escuadrón. Alpric lo observa y se pregunta qué se supone que debe aprender de esto. ¿Cuál es la lección que debe extraer? Porque si esto fuera simplemente una pelea, no tendría que sufrir ni preocuparse tanto. Pero debe encontrar la respuesta solo para sí mismo. Late a pesar de la batalla que Alpric ya ha ganado. Sigue latiendo a pesar de estar solo, sin nada que lo sostenga. Entonces, una lucidez apareció en la mente de Alpric al comprender a qué le recordaba. Así es como ha llegado hasta aquí. Cómo, a pesar de la desolación de todo lo que se le presentaba, decidió luchar contra la sombría oscuridad. Su trayectoria demuestra lo mucho que ha logrado el gremio de comerciantes de Eventide.
Y cómo sus amigos pueden confiar en él, sabiendo que todo saldrá bien si permanecen a su lado. En realidad, Alpric se cuestionaba constantemente si podría lograrlo. Cuestionaba sus propios logros, preguntándose si podría llegar al día siguiente. Puede parecer un hombre lleno de confianza y saber que tiene lo necesario para respaldarlo. Pero la cosa va más allá, pues hay algo que realmente teme. Miedo al fracaso. Como un corazón que sigue latiendo incluso cuando todo lo demás ha fallado. Porque no podría percibir otra cosa. Alpric respiró hondo al enfrentarse a la imperfección de su verdadera identidad. Véspera es despiadado y un solo error se considera una debilidad que hay que explotar. Pero las lecciones de vida han demostrado que sin el fracaso, nadie puede aprender por qué y cómo no volver a cometer errores. Sin errores, nada prospera. Solo en un ciclo de ignorancia se puede encontrar consuelo en la perfección. Eso es, al fin y al cabo. Solo puede esforzarse por ser mejor persona. Que no permita que el fracaso lo detenga, sino que lo impulse a seguir adelante. Que viva y aprenda. Cuando saltas de un precipicio, no siempre encontrarás un refugio. Cerró los ojos como si tuviera una revelación. Los abrió de nuevo y un destello de determinación se vislumbró en ellos. Alpric aprieta el gatillo y el corazón estalla en pedazos, dispersándose por el entorno. Alpric resiste la marea de sangre que brota, con la misma expresión de antes. Todo el entorno pronto se disipó en partículas luminiscentes mientras ascendían. Alpric se siente en paz por una vez, pues sabía que había superado otro de sus defectos. El camino hacia la verdadera claridad espiritual aún es largo y arduo. Pero sabía que allí estaría, pues se elevará por encima del autoproclamado zen y que la humanidad se forjó. De vuelta en casa de Mika. Mika se quedó allí, inmóvil, en shock por lo que le había pasado al anciano. Que al final, la gente siempre se sacrifica por ella. El oso de juguete ensangrentado la mira como si quisiera ver qué hace. Como si se burlara de ella por no haber logrado cambiar las cosas. Como si intentara medir su reacción. Quizás, ya lo sabía, pero se niega rotundamente a aceptarlo. Su error es evidente, tan evidente como la evidencia. Mika siempre ha fracasado en proteger lo que le importa. Entonces, poco a poco va descifrando lo que se supone que debe hacer aquí, vino para comprender su defecto y para corregirlo. Entonces, ¿qué significa para ella un oso de juguete asesino? Quizás al comprender su defecto, pueda encontrar la manera de superar esta dura prueba en la que se ha metido. ¿Qué significa para ella? Ella y el oso se miran sin que ninguno intente hacer nada. Así, a pesar de que ella solo se concentra en sí misma, intentando rescatar cualquier recuerdo que tenga, el oso, por alguna razón, decidió no atacarla cuando estaba completamente expuesta. De ahí su profunda inmersión en lo más recóndito de su mente, su infancia en la colmena inferior. Un lugar lleno de pecado, lleno de libertinaje sin nombre, inimaginable para las mentes humanas. Incluso entonces, sus padres eran probablemente los pocos diamantes en vertederos, hasta donde alcanzaba la vista. Intentaron, e hicieron todo lo posible, por brindarle una educación digna. Como si supieran, que así debía ser como se le debía dar a un niño, pero la colmena inferior se aprovecha de todos. Cuando se les presentó la oportunidad de una crianza digna para su hija, la aprovecharon sin dudarlo, de ahí su alistamiento en la Guardia Imperial. Esto ocurrió cuando tenía 14 años y podía valerse por sí misma. Antes de partir definitivamente hacia las estrellas, le dieron un último regalo con lo que tenían. Un osito de peluche que ya había perdido hacía mucho tiempo. Decir que los extrañaba es quedarse corto. Que los privilegios de la colmena media jamás podrían reemplazar su presencia. Si tan solo lo hubiera comprendido plenamente en ese momento, tal vez podría haberles dicho su último adiós para poder alejarse a ese sentimiento de una vez por todas. Una epifanía se desarrolla en su mente blanca. Recuerdos preciados, tanto buenos como malos, se suceden como un carrete de película. Palabras del emperador. Para esta parte, toca el dueto final, Omori. Mika tenía hermanos, muchos de ellos, de hecho, lo cual era habitual en las colmenas inferiores a pesar de su incapacidad para criar a tantos juntos. Pero en aquel entonces no sabían más y solo se consolaban mutuamente. Cuando uno lloraba, los demás intentaban consolarlo. Muchos atesoraban recuerdos, incluso cuando el entorno en el que crecieron distaba mucho de ser ideal para cualquier ser humano. Entonces todo cesa. Una huelga masiva pronto desencadenó una guerra sangrienta en el sector colmena donde vivían Mika y sus hermanos.
Mientras la multitud de manifestantes marchaba hacia las fábricas por el maltrato recibido, Mika y sus hermanos fueron arrastrados por la fuerza mientras ella los abrazaba con desesperación mientras simplemente hacían sus tareas. Desesperada, Mika intentó decirles a sus hermanos que se abrazaran, pues creía que saldrían adelante. Cuando el caos se calma tras la salida de Mika, pronto descubre que solo tiene en la mano uno de los guantes de los hermanos, y que todos fueron arrastrados por el motín, perdidos para siempre. Que por mucho que lo intentara, lo que le importaba se perdía en este mundo despiadado. Como una sinfonía cuyos componentes principales desaparecen repentinamente en plena interpretación. La pérdida de los hermanos de Mika fue una llamada de atención para sus padres, pues la ilusión de felicidad en la colmena inferior finalmente se desmoronó irremediablemente. Mientras vivieran en este deplorable infierno creado por la avaricia humana, cualquier muestra de bondad se ahogaría inevitablemente en este pozo negro. Por eso, los padres de Mika idearon su solución definitiva. Encontrar cualquier manera de enviar a Mika a un lugar mejor, más merecedor de ella que este infierno. Entonces, su último momento juntos antes de partir, mientras la sinfonía que sonaba en su mente se quedó repentinamente sin nada menos que un último instrumento, y ahora solo queda ella, intentando compensarlo, pero sin éxito. Lo absorbió todo mientras buscaba la respuesta aparentemente distante que tenía delante. Siempre estuvo ahí. Muchos no tienen la oportunidad de resolver sus problemas hasta que es demasiado tarde. Y Mika habría sido una de ellas si no se hubiera visto obligada a afrontarlo. Mika abrió los ojos de nuevo y vio al oso, también inmóvil frente a ella, como antes. Ahora por fin comprende lo que realmente sentía. Miedo al abandono. Su bondad es su intento instintivo de llenar el vacío dejado por la partida de sus padres. Como ya dijo Alpric, posee tanta bondad que instintivamente da incluso sabiendo que no será correspondida ni explotada. Su sinceridad es real, independientemente de lo que se haya visto. Simplemente, esa fuente de bondad proviene de un lugar mucho más trágico de lo que se percibe. Sabía claramente qué hacer ahora. Y con su poder, aunque las cosas pudieran terminar en tragedia, la ventaja aún le pertenece, aunque sea invisible. Los automagnums que sostenía cayeron al suelo mientras extendía el brazo para abrazar al oso que asesinó a su confidente más cercano. El oso pareció responder a su intento, haciendo lo mismo que ella. Sin dudarlo, saltó hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. El oso también la abrazó con fuerza, apretándola cada vez más hasta volverse aplastante, como antes. Pero esta vez, Mika ni siquiera intentó defenderse, sino que simplemente siguió abrazándola hasta que el vacío en su alma se rindió. Cuánto podía haber olido el anhelo dentro de su pelaje en descomposición. Y cuando finalmente se volvió tan abrumador que literalmente se le partió la columna, fue el momento en que su as bajo la manga entró en acción. Una habilidad de su pasiva psíquica que nunca había encontrado su uso hasta ahora. Resurgir de las cenizas. Mika explota en un incendio masivo con tal fuerza que literalmente destroza al supuesto oso de peluche indestructible contra el que había luchado hasta entonces. Y a tan corta distancia, es como recibir un misil nuclear a quemarropa. Sus brazos fueron destrozados por la fuerza, su cuerpo ardió en llamas y su pelaje quedó carbonizado de forma imperceptible. Ya casi nadie podía distinguir que era un oso de peluche, sino más bien un trozo de carbón negro que cualquiera arrojaría a un incinerador. Desde el centro de la explosión donde Mika murió y renació en un abrir y cerrar de ojos. El fuego que la cubría se extinguió, revelando su cuerpo casi desnudo, con sus partes íntimas cubiertas de hollín y carbón. Sus ojos lo miraban como si se burlaran de él por haberla obligado a recurrir a esto. Pero claramente se había ganado esta recepción, aunque no luciera muy bien al hacerlo. Recogió sus automagnums caídos y las apuntó al oso de juguete carbonizado con la intención de rematarlo. Cerrando así el capítulo de la añoranza después de tanto tiempo. Aún así, nunca dejará de ser amable, pues es lo que realmente desea ser. Porque lo que importa es que su sinceridad sea verdadera y que siempre esté ahí para el bien de todos. El oso parece más herido por su traición. Que realmente pretendía arrebatarle lo que la hacía ser. Mika no miente, se sentía realmente satisfecha con ese abrazo nostálgico de los viejos tiempos. Pero el pasado es el pasado y lo que pasó, pasado está. Haga lo que haga, sus padres no volverán milagrosamente a mimarla. No llores porque ya pasó, sonríe porque sucedió. Adiós. Mika finalmente dijo lo que tanto había reprimido desde aquel fatídico día. Quizás como perdón o arrepentimiento por su ignorancia de entonces. Con sus últimos apretones de gatillo, Mika silenció al oso, cerrando así este arco argumental.
La atmósfera se volvió blanca mientras partículas luminiscentes volaban y se dispersaban en el viento. Cerró los ojos y se dejó fluir como la luz a través de este plano de vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio genuino. De vuelta en Kang se levanta con dificultad mientras el servidor de limpieza despellejaba a su único aliado vivo. Mientras buscaba otra caja de munición para recargar su automartillo, pronto se dio cuenta de que había agotado la última que le quedaba en el arsenal. Con amargo desprecio, dejó caer el arma al suelo mientras sacaba el mazo de energía que tenía en su poder. ¿Qué posibilidades tenía de vencer a un constructo hecho para matar gente? El servidor ayudante lo observa mientras prácticamente descuartiza a su víctima, convirtiéndola en un archipiélago de sangre, como si buscara a su nuevo objetivo. Se pregunta qué ocurre exactamente tras sus unidades de cogitación para vincular la palabra limpio con matar. Los paralelismos entre su historia pasada y esta recepción empiezan a hacerse evidentes. Tiene que cambiar su forma de combatir y su forma de pensar por completo, o si no, la fuerza bruta puede haberlo llevado lejos, pero una lección de vida no se aprende a martillazos. El tiempo se ralentiza mientras su mente se acelera. Una sensación de adrenalina, a la que se había acostumbrado durante tanto tiempo, se desborda y se encuentra en peligro. Al acercarse el servidor ayudante, sus afiladas cuchillas se lanzan hacia él en múltiples direcciones, pero se da cuenta de que convergen hacia él en un punto. Violencia más ira encadenada. Blandió su mazo de poder de una manera que los desvió a todos, y el sirviente ayudante también fue golpeado por la mera proximidad ya que su poder canalizado es como recibir una bola de demolición directamente. Con lo que hizo, el servidor auxiliar se estrelló contra uno de los pilares de soporte y los escombros cayeron encima, sepultándolo. Pero como no ocurre nada, simplemente no está muerto, sino inmovilizado. Pero eso es suficiente para que Kang reconsidere lo que se supone que debe deducir de aquí. La colmena inferior es un lugar de derramamiento de sangre y brutalidad incesante, creado tanto por la necesidad de supervivencia como por la codicia. No es raro que la violencia de pandillas y los daños colaterales maten a muchísimas personas en un solo día. Y lo único que impulsa su funcionamiento es la mano de obra, tanto en la industria como en el ejército. Y las personas expertas en combate no solo son buscadas, sino también reclutadas por los ideales y pensamientos contrapuestos de miles de millones de personas. Kang no era la excepción. Era simplemente un hombre que luchó por dar lo mejor de sí, y lo único que tenía, pues realmente anhelaba, era poder vivir sin miedo a perder repentinamente su sustento. A través del infierno y de regreso, solo, se labró un pequeño lugar en medio de este mundo aparentemente caótico en el que vivía. Al parecer, por fin podría haberlo tenido todo. Una jubilación digna tras tanto esfuerzo para alcanzarla. Pero incluso entonces, Kang nunca pudo descansar del todo. Nunca podrá, pues su existencia ha estado tan arraigada en el derramamiento de sangre que lo ve incluso en sueños. Cada momento de vigilia es una lucha violenta por conservar lo que importa, cada instante de sueño es una pérdida de pesadilla que volvió para atormentarlo. No era como muchos otros pandilleros de Véspera, ni siquiera pensaba como ellos. Anhelaba un sustento estable, pero la forma en que Véspera construía lo hacía tan frágil como una casa cuyos cimientos fueran de papel fino. Así que tuvo un sueño. Soñó con salir de la colmena inferior para alcanzar la tierra que la dominaba. Aunque muchos lo han intentado, solo aquellos con elogios de las casas nobles superiores pueden entrar. Aunque el paraíso de arriba no fuera lo que parecía, preferiría vivir sin preocuparse por ser asesinado arbitrariamente sin más motivo que la codicia. Incluso las numerosas bandas que construyó fueron solo ladrillos para el siguiente camino. Y cuando finalmente lo hizo, tras tantos sacrificios de buenos aliados y de quienes creyeron en él, no pudo descansar en paz ni con la conciencia tranquila. Pronto, esos sueños de paz se tiñeron de tanta sangre que, no podía imaginarse retirándose en paz. Solo la imagen de él muriendo entre cadáveres, como un sinnombre en medio de la guerra. Vive por la espada. Muere por la espada. Se dio cuenta del paralelismo entre él y el servidor ayudante. Tras ser reasignado a sus tareas domésticas, su función como servidor de combate permaneció intacta, y un simple detonante basta para provocar la masacre de aquel fatídico suceso. Como un veterano traumatizado incapaz de vivir con normalidad, ya que incluso una simple actividad doméstica desencadena la parte más oscura de su vida. Como si su protocolo de limpieza terminara activando el instinto asesino. Miedo al no retorno. Que la vida puede cambiar visiblemente tanto por los efectos externos que no pueden volver a lo que deseaban. Que el ellos de hoy es incompatible con el entorno de ayer. Decían que el viaje importa más que el destino.
Quizás Khan vivió como testimonio de ello, aunque de una forma mucho más negativa de lo que se le atribuye. Palabras del emperador. Para esta parte, juega un Founded Revenge, Mote 3 Smash Ultimate. El sirviente ayudante emergió de entre los escombros como un no muerto de su tumba. Khan también ha culminado su epifanía y, al abrir los ojos, un destello de determinación brota de lo más profundo de su alma. Aprieta el puño de nuevo mientras recurre a esa habilidad que, por desgracia, hasta ahora le había resultado demasiado inútil. Con una habilidad invisible, Khan le lanzó una granada de humo cuando intentaba escanear el entorno en busca de objetivos. Al perder la visión, intentó activar el sentido térmico, pero pronto descubrió que ésta se había perdido durante su reconversión en un servidor. Violencia más ira encadenada más aplastamiento metálico. Una patada en su sien lo envía volando fuera de los escombros mientras Khan tiene la intención de no tener piedad con él. Mientras intentaba encontrar una posición de pie una vez más, fue seguido por otra patada cuando Khan giró su pierna hacia su cabeza con una patada circular vertical y luego siguió con otra mientras giraba a un ritmo rápido antes de posicionarse sobre su mano mientras seguía con otra patada recta sin espacio para el error o la espera. Y antes de que aterrizara en el suelo, su otra pierna hizo otra patada circular hacia abajo con pura fuerza de voluntad y determinación solamente mientras cada patada interrumpía su proceso de reflexión y escaneo, por lo que estaba atrapado en una espiral de confusión ya que no podía decir o detectar exactamente qué lo estaba golpeando con golpes aplastantes. Aplastamiento metálico permite que el ataque cuerpo a cuerpo de Khan inflija daño mayor e irreparable a todas las construcciones y armaduras metálicas, por lo que, por una vez, su poder es innegablemente efectivo contra el servidor ayudante. Lo que su automartillo no logró, su patada lo superó con creces con un solo golpe decisivo. Antes de que pudiera siquiera recuperarse, el siguiente ataque de Khan lo dañó por completo y sin posibilidad de reparación. Su única y veloz patada hacia adelante, a una velocidad inaudita, la mayoría de los habitantes de Véspera jamás la lanzarán. La patada impacta justo en el auspex visual del servidor ayudante, dejándolo completamente ciego, pues lo único que podía percibir era la oscuridad absoluta. La siguiente patada, no menos letal, fue una patada de hacha ascendente justo debajo de la mandíbula, cuyo impacto desgarró la columna vertebral que conecta las unidades de cogitación con el resto de su cuerpo. Y para colmo de males, la patada ascendente también daña severamente sus unidades de cogitación, por lo que su espada desolladora ahora es solo para exhibición, ya que apenas podía mover sus propias extremidades. Aprovechando el impulso, Khan arrastra al servidor ayudante hacia atrás, sujetándolo solo por los pies, mientras este se estrella contra el suelo antes de rebotar temporalmente en su último impulso de energía. Intentó abalanzarse sobre él una vez más, pero Khan ya había descifrado sus movimientos y lo esquivó sin esfuerzo justo antes de asestarle un golpe final. Una patada lateral con todas sus fuerzas a la cabeza. La cabeza del servidor ayudante se fractura al impactar el pie contra el cerebro. El daño sufrido en la zona del cuello es irreparable, pues la cabeza se desprendió del cuerpo por el impacto de la patada de Khan. La cabeza rueda un poco mientras su cuerpo se derrumba completamente, convertido en escombros inservibles. Khan avanza, no por satisfacción ni nada parecido, sino por el sentido del deber de cumplir con su deber. Mira la cabeza ahora que la voz que se escucha es corrupta y llena de estática. Apenas la miró un instante antes de levantar el pie y aplastar la cabeza de un solo golpe. Mientras la materia cerebral y los restos se esparcían por el suelo, Khan sintió que realmente se había liberado de ese enorme peso sobre sus hombros. Nunca encontrará paz en su vida. Está bien. Nunca se liberará de su pasado sangriento. Eso también está bien. Porque al final del día, eligió no ser nadie más, sino él mismo. El lugar en ruinas se volvió blanco al ver cómo las partículas de luz se dispersaban. Su visión se vio envuelta lentamente por la liberación de este mismo paisaje, mientras todo volvía al vacío. Al feo. Resolución espiritual subida de nivel. Toque residual. Límite de nivel de emoción aumentado. Nuevas habilidades psíquicas pasivas desbloqueadas. Esfuerzo sin fin. Corazón de aspiración. Aumenta la salud y la resistencia máximas. La velocidad de movimiento y reacción aumenta considerablemente al activarse. Ritmo pulsante. La fuerza aumenta cuanto más se extiende el combate, limitado a un máximo de 12 horas. Esta habilidad se reinicia al reiniciarse el nivel de emoción tras un descanso prolongado. Emociones fervientes. Obtienes una breve explosión de fuerza, velocidad, defensa e indomabilidad al activarla. Puede causar infartos si se usa en exceso y con rapidez. Mica Apócrifos. Resolución espiritual mejorada.
Toque residual. Límite de nivel de emoción aumentado. Nuevas habilidades psíquicas pasivas desbloqueadas. Recuerdos preciados. Abrazo nostálgico de los viejos tiempos. Todos los ataques cuerpo a cuerpo pueden causar ondas de choque, incluso si no conectan. La probabilidad de que ocurra aumenta con la repetición y la sucesión. Recuerdos preciados. El efecto de la fatiga de combate se reduce, y la técnica de combate más agotadora conocida y utilizada se vuelve menos agotadora cuanto más se usa. Se reinicia tras un descanso prolongado. Demostración de afecto. Al participar en combate directo o duelo, la potencia de ataque aumenta significativamente. De lo contrario, los ataques pierden potencia. Se puede activar o desactivar a voluntad. Can Jeremy. Resolución espiritual subida de nivel. Toque residual. Límite de nivel de emoción aumentado. Nuevas habilidades psíquicas pasivas desbloqueadas. Servidor ayudante. Sobre marcha. Al iniciar el combate o después de un buen descanso, obtienes un aumento masivo en la velocidad y el ataque inflige un daño significativamente mayor en comparación con la potencia durante el efecto. Reconocimiento. Cuando los ataques tienen éxito contra los ataques de los enemigos varias veces seguidas, el siguiente ataque tiene una fatiga mínima. Impulso. Cuanto mayor sea la velocidad de Khan en comparación con el oponente con el que choca, mayor será la potencia de ataque contra dicho oponente. Segundo recuerdo. Las cápsulas criogénicas se abrieron solas cuando los tres despertaron de su iluminación. Han salido transformados una vez más, pero sus cimientos se han reforzado y perdurado. Decir que sintieron un gran alivio no es mentira, pues no quieren imaginar las futuras pruebas de iluminación que les aguardan. Han superado grandes dificultades solo para mantenerse a la vanguardia y triunfar, y lo que les espera es mejor esperar hasta que se fortalezcan. Pero ahora es el momento de la verdad para ver qué han aprendido. Pero lo más importante es que se elimina otro límite en su nivel emocional. Si el nivel 2 les permitía vincular sus pasivas psíquicas, ¿qué significa el nivel 3 para ellos? Por cierto, creo que deberíamos disculparnos con ellos por haberlos llevado sin querer a la muerte, otra vez, dijo Mika mientras recordaba los sacrificios de su compañero para alcanzar la victoria. Sin embargo, ella no esperaba ver a Cam y al Prick congelarse cuando dijo eso, por lo que los tres aprendieron de la manera más incómoda posible que sus compañeros los salvaron y solo lo lograron después de dichos sacrificios. Terminemos con esto. No pienso volver a acumular deudas de karma, dijo Cam mientras se dirigía primero al cuartel. Alpric y Mika se miran una vez más antes de seguir a Cam adentro. No esperaban que la habitación volviera a cambiar. Antes era una habitación claustrofóbica con solo cápsulas criogénicas alineadas como matrices. Ahora las cápsulas criogénicas siguen siendo las mismas, pero frente a ellas hay una central que parece no albergar a nadie. Sin embargo, sus holorelojes destellan cuando los tres que los siguieron a la batalla y murieron también han regresado. Supongo que realmente necesitan disculparse personalmente después de todo. Khan y Alpric se encontraban junto a las cápsulas criogénicas que actualmente llevan el nombre de sus seguidores elegidos. Observaron cómo se abrían mientras los dos soldados de la FDP despertaban y se incorporaban como si estuvieran durmiendo una siesta. Lo siento por haberte enviado accidentalmente a la muerte, dijo Alpric mientras no podía creer que estuviera diciendo esas palabras sin ironía. Siento haberte involucrado. Para empezar, no deberías haberte sacrificado para salvarme la vida, dijo Khan mientras intentaba encontrar la fórmula adecuada con las palabras, algo que, como muchos otros, no podía superar fácilmente. No tienes que ser tan educado conmigo. Soy plenamente consciente de que soy lo suficientemente malo como para verme morir en este trabajo. El hecho de poder regresar una vez más es, sinceramente, algo que solo creía posible en la colmena superior, dijo el soldado de las PDF mientras intentaba restarle importancia. Créeme cuando te digo que esa es probablemente una de las muertes menos espantosas que podrían ocurrir en la colmena inferior. Ser un soldado de las Fuerzas de Defensa de Filipinas está probablemente a un paso de la anarquía hostil que es, dijo el Demoman, con la sensación de estar demasiado tranquilo ante la premisa de su propia muerte. Parecen extrañamente demasiado acostumbrados al escenario de muerte que se ha vuelto normal desde hace mucho tiempo. Cómo la colmena inferior tiene alguna forma de funcionalidad les resulta incomprensible, y Khan se pregunta seriamente cómo logró salir de allí o si vivió lo suficiente para ver una vía de escape. ¿Qué estará haciendo Mika ahora mismo? Preguntó Alpric al darse la vuelta y ver algo que preferiría no decir en voz alta. Mika está prácticamente arrodillada en el suelo, llorando y disculpándose a la vez.
Tanto Khan como Alprick estaban tan absortos en sí mismos que no oyeron lo que Mika hacía para disculparse, y ahora que lo ven, parece que ya está exagerando y que al anciano ya no le gusta la incomodidad de la situación. Por favor, no sigas arrodillándote e inclinándote ante mí de esa manera. Ya acepté tus disculpas. Soy demasiado viejo para soportar cualquier tipo de cortesía. Dijo el anciano, aún sentado en la cámara de su cápsula criogénica, preguntándose seriamente si debería haberse quedado dentro en lugar de lidiar con el excesivo intento de disculpa de Mika. Alprick decide que tal vez debería rendirse, ya que al anciano no le importa mucho su propia muerte. La sujetó por la cintura mientras ambos la sacaban a rastras del cuartel, ante la protesta de Mika. Pero para cuando termina de decir una frase, el luminario ya ha salido de la habitación, así que la puerta se cierra tras ellos y los tres aliados elegidos descansan de nuevo. Suéltame. Dijo Mika mientras intentaba liberarse de la atadura de Alprick. Mika, cálmate, por favor. Sé que estás muy sensible ahora mismo y no te culpo por ello. Pero si sigues sintiendo pena por cada muerte que ves, la culpa y la tristeza te consumirán por completo. Esa expresión de dolor constante ya me ha dicho mucho sobre cómo percibes la vida a tu alrededor. Y te comprendo perfectamente por ello. Alprick intenta usar lo mejor de su limitado léxico para persuadirla. Como Mika no podía contener las lágrimas, Alprick solo pudo abrazarla fuerte y acariciarle la cabeza. La gente sencilla solo necesita gestos sencillos para llegar a ellos. Y Alprick no podría estar más contento de que Mika no pueda ser más fiel a sí misma que cualquier mujer de Véspera. Ella se tranquiliza lentamente, pues solo podía molestarse con su presencia. Mika se pregunta qué le depararía la vida si nunca lo conociera. La guerra no es una ciencia exacta ni un juego de justicia. Las bajas y las muertes son inevitables en cuanto esta cruzada nuestra se adentra en campos de batalla más amplios. Podríamos intentar evitar tantas consecuencias colaterales como fuera posible, pero no podríamos evitarlas todas. La perfección es solo un sueño ilusorio, y la única forma de lograrlo es simplemente ser mejores que el sistema que nos gobierna, dijo Alprick mientras reflexionaba sobre el futuro que les aguardaba. Su visión le predijo un viaje lleno de derramamiento de sangre y la muerte de miles de millones en su intento de superar al imperio. ¿A dónde van la esperanza y los sueños? Todo carece de sentido a los ojos del imperial, pues lo único que importa es el valor material que aportas. Oye, ¿no crees que ya tenemos a la gente de la Inquisición esperando bastante? Preguntó Khan, girando la cabeza hacia Alprick y colocando la mano en la baliza de luz. Alprick salió de sus pensamientos antes de responder. Sí, dijo Alprick mientras se acercaba a la baliza de luz junto con el resto del luminario antes. Los tres luego regresan a la superficie. Ritmo mecánico. La visión de Alprick era de un blanco cegador mientras su conciencia fluía en un estado de fluctuación. Luego, volvió lentamente a la normalidad al impactarle la atmósfera húmeda y oscura de la subcolmena, que contrastaba enormemente con el estado estéril y limpio que era su refugio. Con su rifle automático pesado en espera, se mantuvo alerta una vez más ante la amenaza de la subcolmena, y no dudaría en cuanto su debilidad fuera expuesta. Mika abrió las correderas de los Automagnum individualmente para asegurarse de que estuvieran cargados. Khan también colocó personalmente un cartucho de granada aturdidora en su autohammer, que, afortunadamente, se puede insertar a través del cajón de mecanismos. Lo que siguió fue el sonido de una explosión inmediata a la distancia que resonó por la subcolmena. Aunque no sea raro, las luminarias saben que solo unos pocos portan una cantidad tan excesiva. En primer lugar, la comitiva inquisitorial. Están en peligro, avancémonos ya, dijo Alprick mientras su HUD visual revelaba el minimapa integrado que escaneaba los alrededores. Mika y Khan asienten antes de seguirlo de inmediato. No es que estén tan en desacuerdo con él, ya que Alprick lo sabía con claridad y es lo suficientemente decidido como para tomar su decisión en un abrir y cerrar de ojos. Eso es crucial en un mundo donde los momentos de caos bastan para cambiar el rumbo. Se tomaron caminos y se eligieron giros. Se abrieron paso mientras el sonido de un combate feroz se hacía cada vez más claro y visible. Sin embargo, lo que realmente les impactó fue lo inquietantemente vacío que estaba todo lo demás. Normalmente habría pandilleros o alimañas correteando por los rincones de este infierno contaminado, pero no había rastro alguno de vida allí. Les estremece ver cómo los animales alimentados desde abajo desaparecen como bacterias en un bisturí esterilizado. Pronto, oyeron el sonido de movimientos mecánicos cerca.
Conforme se acercaba el momento de la batalla, las luminarias prepararon sus ataques a distancia y cuerpo a cuerpo al unísono, mientras sus capacidades físicas máximas impulsaban su efectividad en combate al máximo. Finalmente, encontraron a sus objetivos, y son tan repugnantes como nunca antes. Servidores a la vista, acabemos con ellos. Gritó Alpric, lanzándose a la refriega con su arma a la vista. Tomando la iniciativa, Alpric disparó su fusil automático pesado mientras munición de 12,7 milímetros impactaba a los desprevenidos servidores, quienes debían cambiar repentinamente sus objetivos ante las nuevas amenazas cercanas. Los servidores armados respondieron con su escopeta automática, solo para encontrarse con una variable inesperada para la que nunca habían sido entrenados. Alpric los bloqueó a todos ilesos simplemente cruzando los brazos en posición de guardia mientras seguía avanzando sin detenerse hacia ellos. La mayoría muere con un solo disparo. Alpric aguantó 35 de ellos, que apuntaban casi a quemarropa. Mientras su objetivo era Alpric, Mika y Khan los flanquearon casi sin sospechar nada, mientras su potencia de fuego estaba a punto de devastar su formación en tiempo real. Corazón ardiente más brasa de esperanza. Con un giro de dedos, las automagnums en ambas manos giraron violentamente mientras calculaba sin esfuerzo sus disparos, desatando la fiera balística en sus cabezas a quemarropa con una precisión casi imperceptible. Y como el cerebro sigue siendo la principal fuente de reflexión de los servidores, la táctica del disparo a la cabeza sigue siendo sumamente efectiva contra ellos. Como si se tratara de una danza de la muerte, su formación se desintegra al ser su perdición su hiperconcentración. Khan aprovechó esta situación al disparar la granada aturdidora al aire y la atmósfera oscura trabajó en su contra ya que sus visiones se interrumpieron en un momento que es más que suficiente para que Mika avance hacia tácticas más agresivas. Sus dos automagnums se vaciaron en sus manos al instante, cuando los guardó rápidamente en sus fundas. Con su habilidad máxima, desenfundó su bisturí a una velocidad vertiginosa justo al guardar sus automagnums. Al calentarse al canalizar su poder psíquico, los blandió a tal velocidad que parecía un relámpago en el cielo oscuro de la colmena inferior. Desgarrando el acero como un cuchillo literalmente caliente a través de la mantequilla, ella eligió no detener su alboroto mientras su cuchillo abre un camino implacable mientras el olor a escoria fundida se dispersa con cada anillo ardiente que hace con sus golpes. Khan también se unió al combate mientras cargaba la caja de cartuchos, ya que, por desgracia, era evidente que los perdigones tendrían un efecto mínimo durante la recepción contra su antiguo enemigo. Sin embargo, seguía siendo brutalmente poderoso a tan corta distancia, y la cacofonía del caos ahogaba por completo cualquier otra cosa que los servidores oyeran. Para cuando lograron recuperarse, estaban prácticamente destruidos sin posibilidad de recuperación, ya que Khan y Mika, en su asalto combinado, arrasaban con todo lo que quedaba en su contra. Algunos intentaron retirarse para aprender de lo ocurrido, pero por alguna razón, Alpric ya estaba en su camino de escape mientras los aniquilaba con su fusil automático pesado. Khan y Mika ya se habían hecho a un lado, mientras los cartuchos, de un tamaño casi excesivo, les perforaban el cuerpo y la cabeza con un agujero del tamaño de un puño. Mientras los últimos caían al suelo y se desplomaban en las luces ante la presencia de las luminarias, los tres respiraron aliviados porque ya no estaban tan indefensos. La fuerza máxima era útil, pero la pasiva psíquica era la que realmente les cambiaba el juego. Pero esta lucha fue solo el comienzo de una batalla mucho más ardua para ellos y el séquito inquisitorial. Si quieren tener éxito, su supervivencia será el factor decisivo. Nivel de emoción. 1:22. Más de ellos otra vez, los sonidos de clics mecánicos enloquecen a Khan, pues su prolongada exposición a ellos no consistió en nada remotamente bueno. Demasiado derramamiento de sangre, demasiado sufrimiento y demasiados recordatorios traumáticos para quienes se supone son las mentes más brillantes que mantienen viva la tecnología del imperio. Y estos asquerosos servidores le recuerdan demasiado a lo que quería deshacerse. Aplastamiento metálico más ira encadenada más violencia. Una patada increíblemente poderosa, inalcanzable para la capacidad humana, destroza a los sirvientes frente a él, haciéndolos pedazos completamente irreconocibles. Tanto Mika como Alpric juraron que si Khan realmente pateara un tanque Le Mans Russe, de alguna manera lo aplastaría con la mencionada patada. Estaba tan furioso que ni siquiera se molestó en usar su automartillo para liberar su frustración. Solo la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo lo liberaría de esa carga. ¿Cuánto tiempo los hemos dejado esperando?
No puede ser que haya pasado tanto tiempo, ya que un ataque tan feroz como este les dejaría muy poco tiempo de supervivencia o incluso una última defensa, dijo Mika, genuinamente preocupada por el bienestar del séquito. Alpric lee el minimapa en su descripción y la cantidad de enemigos lo preocupa enormemente. Si bien no es imposible arrasar con todos, su verdadero enemigo es el tiempo, ya que reunirse con el séquito podría ya no ser posible. Kang mira el minimapa de forma similar a Alpric, pero en lugar de preocupación, solo hay una sonrisa burlona en su rostro. Que su producto por fin tiene un uso. Luego cierra el ojo brevemente antes de levantar una mano hacia arriba con la palma abierta. De repente, un aura de luz lo rodea en un círculo bajo sus pies como si llamara a algo. Escucha mi llamado, caballero de la chatarra. Kang gritó con una determinación casi nunca vista desde hacía tanto tiempo. Luchó con todas sus fuerzas, pero esta vez, sintió de verdad que esta era la verdadera destreza que nunca habían tenido la oportunidad de ver después de tanto tiempo. Entonces, como si la tierra se rompiera, una luz brillante estalló frente a ellos. La colosal e imponente figura proyectó una sombra en este reino ya oscuro, pero esta vez será su salvación. La cabina del piloto se abrió mientras Kang ascendía acrobáticamente desde el suelo. En cuanto se acomodó, el caballero se colocó en su posición como si ahora tuviera un nuevo señor al que servir fielmente. La puerta de la cabina se cerró sola mientras Mika y Alpric se quedaban boquiabiertos de asombro ante lo que veían. Esta es otra habilidad del poder de la luz para replicar casi a la perfección la tecnología que recuperaron, destruyeron o contra la que lucharon, si se analizaba adecuadamente. El imperio tiene una regla. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. La destrucción de artefactos o esquemas sin valor suele considerarse la solución definitiva cuando tantos compiten por ello o simplemente por el mero placer de destruirlo. Es fácil comprender su origen, pero la respuesta que han adoptado debería haberse evitado desde el principio. Con movimientos pesados pero a una velocidad increíble, el caballero chatarra avanzó hacia el campo de batalla que lo reclamaba. Cada paso conlleva un peso tremendo que destroza el camino como si pisara hielo fino. Alpric y Mika lo siguieron, con la intención de ver el verdadero poder que portaba. La enorme espada sierra de su brazo izquierdo parecía capaz de partir en dos incluso a los caminantes mecánicos más resistentes, o incluso a caballeros imperiales del mismo tamaño. El brazo derecho es un cañón automático doble reutilizado, que ha tomado generosamente del anterior encuentro de los luminarios con la máquina penitente. Al menos esa batalla desesperada no quedó sin recompensa. Porque Kang ahora simplemente la desatará con todas sus fuerzas contra sus enemigos acérrimos. El caballero chatarra, con una movilidad imposible, irrumpió entre los escombros a pesar de que todo su mecanismo era puramente físico, con un cableado mínimo, sin otro propósito que el de la energía. Y cuando esa imponente presencia entró en escena, los servidores, que parecían correr hacia algún lugar, quedaron completamente atónitos ante el inesperado adversario. Sin dudarlo, Kang apretó el gatillo. El cañón automático dispara una ráfaga de balística pesada e implacable, excesiva para el objetivo para el que está diseñado. Mientras las balas de 14,5 milímetros pulverizan a los servidores atrapados en su línea de fuego, otros enemigos más actos entran en acción. En concreto, 5 motores penitentes que están a punto de abalanzarse sobre él y destrozarlo con sus sierras mecánicas. Pero Kang no vino solo, y quienes se preparan para luchar contra titanes a menudo encuentran su fin con hormigas. Y dichas hormigas ahora son Alpric y Mika, quienes se lanzan a la furiosa guerra entre gigantes. Brasa de esperanza más corazón ardiente. El bisturí de Mika escalda con fuerza mientras el golpe que desata destroza a los servidores a su paso al acercarse a una de las máquinas penitentes. Uno logró notarla, así que blandió su sierra circular hacia ella solo para, cicatriz de dolor más sangre estancada. Alpric avanza a tal velocidad que parece una imagen residual que lo sigue. Utilizándose como escudo, retuvo la sierra circular en el momento en que impactó contra él. Al activarse su pasiva psíquica, lo que debería haberlo destrozado se detuvo al apenas cortarle la carne. Mika la ayudó rápidamente saltando sobre la sierra circular detenida antes de proseguir con un corte descendente con su bisturí fundido, que le atravesó el brazo. Violencia más ira encadenada más aplastamiento metálico. El caballero de la chatarra corrió a toda velocidad mientras su gigantesca espada sierra destrozaba la máquina penitente con mínima resistencia. Mientras chispas y fuego salían de la destrucción que infligió, lo que quedaba de ella quedó en ruinas antes de una explosión final que la convirtió en un incendio de escombros. La primera máquina penitente contra la que lucharon los obligó a luchar por sus vidas.
Pero ahora, es más bien un obstáculo que se interponía en su camino. En medio del intenso fuego cruzado, Mika abatió a todos los servidores que pudo con sus 2 automagnum. En cuanto se quedó sin cargadores, extrajo rápidamente los cargadores vacíos y los enfundó. Al volver a colocarlos en sus fundas, los extrajo al instante y usó las correderas de ambas automagnum para golpearse mutuamente, presionando la mira trasera contra ellas. Recargar un arma en la mano es sencillo, ya que, en el peor de los casos, solo toma unos segundos. Sin embargo, recargar 2 armas con ambas manos es mucho más difícil y requiere cierta creatividad, ya que recargar ambas manos requiere mucho más que recargar una sola arma 2 veces. Si no se tiene cuidado, el error podría costar la vida. De ahí que incluso la mayoría de las fuerzas especiales solo tengan un arma a la vez. Solo un ingenuo podría intentarlo y fallar. Pero Mika logró defenderse, ya que su fisiología máxima le permitía una habilidad y maniobrabilidad que difícilmente un humano imperial de nivel superior podría lograr. Sin embargo, Mika notó que algunos servidores todavía estaban siguiendo en algún lugar y se dio cuenta de que el sonido del combate era lo suficientemente distinto de lo que estaban haciendo como para que Mika conectara los dos y se diera cuenta de la imagen completa. Alpric. El séquito está a tu derecha. Gritó Mika mientras se colocaba 2 dedos en la sien para simular el boxcaster personal a través de su enlace psíquico luminario. Alpric escuchó mentalmente lo que Mika le dijo y siguió rápidamente sus órdenes. Saltó 2 metros, lo que ya superaba la altura de un humano común, antes de caer sobre un sirviente. Inmediatamente se lanzó hacia él, y sus pasos aterrizaron justo en las cabezas de los sirvientes que se encontraban en su camino. Obviamente intentaron detenerlo, pero dado que Alpric supera al 99,999% de la población del imperio en capacidad física, esa posibilidad parece tan remota como el intento de cualquiera de escapar de ellos sin ser detectado. El sonido de un choque metálico resonó a lo lejos mientras Alpric corría velozmente a través de la horda de servidores que los dominaba hacia el único cuello de botella al que también se dirigían como él. Si lo que decía Mika era cierto, la comitiva podría estar justo delante de él. Con un último empujón, concentró su fuerza en su pie mientras la fuerza de su último salto empujaba al desafortunado servidor contra una placa de metal aplastada por la sangre. Tras ese largo salto, Alpric se giró rápidamente y clavó el talón en el suelo para detener su movimiento. Sus pies aún resbalaban por el pavimento fragmentado hacia el cuello de botella, donde pronto encontró al resto de la comitiva oponiéndose a este enemigo aparentemente inagotable. Podía ver sus armas apuntándolo, junto con los cañones antitanque que lo observaban con tanta intensidad como un verdugo esperando la orden de matar. Levantó ambas manos para indicar que no era una amenaza, lo que afortunadamente uno de ellos notó antes de que alguno disparara. «Eres tú. Te creí muerto hace unas horas, cuando desviaste a ese asqueroso bípedo». La voz familiar del PDF que lo salvó con ese lanzacohetes. Alpric deseó poder responder, pero la abrumadora marea de monstruos mecánicos creados por el hombre también avanza implacablemente hacia ellos. Sin nada más que hacer, simplemente toma la ametralladora pesada antimaterial y la blande hacia la horda. Eso por sí solo ya es una orden de movilización para el combate. Masas metálicas llegaron como un maremoto, pues la mayoría de estos servidores, a pesar de su apariencia humana, solo emanaban una monstruosidad que asqueaba y aterrorizaba a la gente. Pero Alpric había visto demasiado y a demasiada gente como para que lo disuadieran, y con un solo gesto, agarró el gatillo y lo apretó, permaneciendo de pie. El antimaterial de 12,7 milímetros no era cosa de risa. El retroceso por sí solo lo hacía retroceder con cada disparo, pero su fuerza máxima le permitía mantenerse firme incluso cuando lo empujaba con cada disparo. El otro extremo, al que apuntaba su arma, los destrozaba mientras la comitiva, entre la desesperación y la esperanza, desplegaba todo lo que tenía a su disposición. Cohetes antitanque, granadas perforantes, cualquier cosa con la esperanza de contraatacar a tan tremenda fuerza. En cuestión de minutos, se convirtió en una zona de guerra devastadora. Pero la comitiva logró resistir en lugar de ser masacrada de inmediato, hasta el último hombre, gracias a la simple presencia de Alpric. El hecho de que, para ellos, un simple hombre lograra abatir semejante monstruosidad, aunque no necesariamente por sí solo, les levantó la moral enormemente, y pronto llegaron a idolatrar lo que representaba en ese momento. Pues encuentran el liderazgo de un hombre comprometido con su acción mucho más impresionante que el del inquisidor que simplemente presumía de lo que podía hacer. El cañón de la ametralladora pesada antimaterial se volvió al rojo vivo por el intenso fuego continuo que efectuó.
Por puros milagros jamás vistos, lograron sobrevivir a la horda en un escenario tan desesperado que se les presentaba. Alpric respiró con cansancio al sentir el retroceso de disparar más de 2400 proyectiles antimaterial en tan solo unos minutos de conflicto. La propia comitiva no salió mucho mejor parada, ya que algunos no salieron ilesos de la pelea. Alpric bajó la mirada un instante, cansado, y pronto se dio cuenta de una sombra que se cernía sobre él. Ninguno de los miembros de la comitiva estaba en condiciones de advertirle lo cerca que estaba. Así que, cuando Alpric levantó la vista, la máquina penitente ya estaba a punto de blandir su mano sierra hacia él. No entendía por qué ni siquiera había usado sus cañones automáticos para matar a todos en lugar de acercarse tanto, pero Alpric solo pudo murmurar. Madre del emperador. Alpric habló en voz baja mientras la pura audacia de su discurso le hacía cuestionar la realidad tal como es. Tan concentrado en lo que tenía frente a él que el motor penitente ni siquiera notó el sonido del remolino, que se hacía cada vez más fuerte. Al estallar la espada sierra, chispas y fuego rugieron mientras el abominable caminante se partía en dos de abajo a arriba, mientras la gigantesca hoja de cadena lo atravesaba sin esfuerzo. Los restos cayeron al suelo antes de estallar en un incendio de escombros. Una figura imponente y siniestra se cernía sobre ellos, pero Alpric ni siquiera se molestó en moverse, pues probablemente sabía de qué se trataba. Sin embargo, su séquito temía por sus vidas, como si se acercara su hora de ajuste de cuentas. El polvo se disipó, revelando quién era en realidad, mientras sus miedos se disipaban lentamente junto con el polvo. Era el caballero chatarra y logró rescatarlos a tiempo. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde, justo a tiempo. Su aspecto es diferente al de las horrendas creaciones mundanas, y así, por una vez, pudieron respirar aliviados. Mika sale de la nube de polvo envuelta, luciendo igual de bien que antes. Sin embargo, en cuanto vio a Alpric, se abalanzó sobre él, y la velocidad y la fuerza del ataque casi lo desequilibraron. Alpric giró varias veces para controlar la turbulencia antes de recuperar el equilibrio. ¿Está alguno de ustedes bien?, dijo una voz casi robótica a través del boxcaster del caballero de la chatarra. ¿De dónde sacaste un caballero?, exclamó uno de los PDF, pues no esperaba tanto cambio en tan solo unas horas. Aunque parezca rudimentario y probablemente construido con toneladas de chatarra, el armamento pesado es sin duda fundamental al luchar contra enemigos masivos o descomunales. Una historia bastante larga que, por desgracia, no tengo tiempo de explicar. Porque veo otra horda de servidores acercándose. Alpric respondió de espaldas mientras la nube de polvo moribunda revelaba un gran contingente de enemigos que los atacaban. El caballero de la chatarra giró rápidamente. Demasiado rápido, de hecho, para lo que se percibía como una máquina de guerra grande y tosca. Con una agilidad invisible, su brazo, la gran espada sierra, se balanceó en un amplio arco, segando la vasta masa de ellos como una guadaña que corta los cultivos en un mundo agrícola. Mientras los restos desgarrados se desintegraban en ese primer golpe, todos los demás se unieron a la lucha, pues el fuego enemigo se dirigía por completo al caballero de la chatarra. Mientras la balística y el fuego devuelto se enfrentaban, el caballero de la chatarra resistía sin importar lo que le hicieran. Nivel de emoción. 1,76. El caballero chatarra y sus seguidores abrieron un único camino de destrucción para hacerles lo que pudieran. Alpric se pregunta por qué quienquiera que esté detrás de estas monstruosas masas no las arma a todas con armas, como en los primeros encuentros. ¿Por qué el motor penitente, en lugar de aniquilarlos a todos con el cañón automático Twin Link, decidió acercarse con su sierra mecánica? Su pensamiento no tardó en comprender las conexiones. Claro, los cadáveres aniquilados no son buenos servidores, por eso tiene hordas de esclavos mecánicos para capturar a cualquiera vivo y aumentar su número. Un destino tan terrible le aguarda, y la muerte es la única liberación. Se giró hacia Mika un momento para ver qué ojos expresaban el mismo pensamiento. Ella también lo sabía. Y por eso, no quiere que nada de esto siga así. Alpric también se pregunta cómo, a pesar de tener solo 14 personas, la comitiva logró disparar una cantidad tan incontable de municiones explosivas que parecía como si un regimiento completo de la Guardia Imperial hubiera aparecido de la nada para unirse a la lucha. La tensión de la batalla los trastorna, y él no es la excepción. Y al igual que él, incluso la propia comitiva probablemente ya los perdió de vista, pues solo hay una cosa que los impulsa hasta aquí: la supervivencia. Alpric, veo que algo se acerca a lo lejos, dijo Mika al notar algo que destacaba entre la incesante marea de servidores.
A medida que el polvo se dispersaba tras el combate, su visión se oscureció rápidamente mientras la batalla rugía de nuevo con otra horda acercándose. La última vez que lucharon hasta el nivel de emoción 2 fueron 16 horas de combate agotador con miles de muertes. Esta vez fue en tan solo una hora. La escalada del combate definitivamente no le está dando a Mika el mejor tiempo. Sin embargo, no pudo quitarse esa sensación de encima al ver esa cosa por primera vez. Se parecía un poco al motor penitente, pero algo en él la distinguía demasiado. Incapaz de permanecer callada por más tiempo, Mika le gritó al caballero chatarra que Khan pilotaba. Oye, ten cuidado con. Antes de que Mika pudiera completar su frase, algo irrumpió a través de la niebla de guerra entre ellos. Khan apenas pudo maniobrar para evadir lo que fuera que viniera a por él. De no ser por la advertencia de Mika, ese habría sido un disparo certero que probablemente lo habría rematado allí mismo. El caballero de la chatarra es poderoso, pero sigue siendo una recreación rudimentaria, en el mejor de los casos, con la mayoría de las adiciones y el equipo necesarios aún faltando. El caballero de la chatarra es simplemente un puente, y ahora están a punto de enfrentarse a su posible peor enemigo hasta la fecha. Algo explotó a lo lejos al pasar zumbando junto a toda la comitiva al fallar. Eso por sí solo ya es señal de que se avecinan tiempos difíciles. La niebla de la guerra se disipó al revelar a sus agresores. Un caballero imperial con la armería adecuada se oponía a ellos. Su torreta de cañón automático en el casco ya estaba preparada para apuntar a quienes Khan debía proteger, pero su arsenal era la verdadera amenaza. Un cañón de artillería en su brazo izquierdo usaba proyectiles perforantes de 180 milímetros que aniquilarían casi cualquier vehículo blindado a su paso. Y el caballero chatarra de Khan no resistiría ni un solo disparo. La comitiva inquisitorial casi se muere de la risa al estar a punto de huir de la protección del caballero de la chatarra. Una ráfaga de la torreta del cañón automático del caballero imperial fue solo una advertencia. Una advertencia física que casi les cuesta todo lo que les queda, ya que su víctima retrocedió aterrorizada al casi ser alcanzada. Incluso el roce podría haberles destrozado la piel. Al ver que la situación se descontrolaba, Khan cargó con el caballero chatarra que pilotaba hacia el caballero imperial, mientras su gigantesca espada sierra se aceleraba con aparente furia y depredación. El caballero imperial también preparó su propia espada sierra mientras los dos caballeros cargaban el uno contra el otro como en un duelo de lanzas. Mientras Khan intenta mantener a su oponente, mejor diseñado, concentrado en él, Mika y Albric están genuinamente preocupados por cómo van las cosas. Cuanto más intentan acercarse a lo que conocían como el epicentro, más feroz es la respuesta que reciben. Las dos espadas sierra chocaron entre sí mientras chispas saltaban con fuerza. Mientras sus dientes rozaban, Khan notó que el caballero imperial apuntaba su brazo de artillería hacia el torso de su caballero, a quemarropa. A pesar de que su pasiva psíquica claramente la impulsaba, sabía que no podría empujar la hoja lo suficiente como para liberarla, así que intentó rápidamente encontrar la medida que le quedaba. Entonces recordó que al caballero chatarra aún le quedaba un truco en su arsenal y usó rápidamente su poder de luz para escanear el control en busca de cualquier cosa que estuviera fuera de su vista. En cuestión de segundos, Khan notó el interruptor debajo del panel de control, que reveló un gran botón rojo. Sin dudarlo, su puño lo golpeó con tanta fuerza que casi lo atravesó. El poder fluye en un instante cuando un cañón bastante discreto en la boca del caballero chatarra comienza a crujir y brillar con fuerza. El caballero imperial lo notó, pero no pudo soltarse a tiempo cuando un rayo carmesí le impactó la cara. El cañón láser crepuscular, considerablemente más eficiente que su homólogo imperial, logró hacer lo que la mayoría de ellos hacen mucho mejor. A pesar de su blindaje de adamantium, no pudo soportar la exposición continua a la energía de alta temperatura, ya que su rostro se derritió junto con el auspex de visión que le proporcionaba información de combate. El cañón láser cedió cuando el caballero de la chatarra logró su avance. Aplastamiento metálico más violencia. La espada sierra del caballero de la chatarra desgarra la espada sierra del caballero imperial al impactar contra el suelo con un estruendo estrepitoso. El caballero imperial dispara a ciegas su brazo de artillería, destrozando parte de su columna central. Sin embargo, eso basta para que el caballero de la chatarra no pueda girar con eficacia con lo que llevaba. Mientras se tambaleaba hacia él, Khan intentó rematarlo, pero este, de alguna manera, lo supo y retrocedió. Sabía que su arsenal anticaballero era limitado y que, si intentaba mantener la distancia, acabaría por debilitarlo. Nivel de emoción. 1,94. Khan se niega a ceder mientras continúa su implacable ataque contra el caballero imperial.
Cuando parecía que finalmente lo remataría, cuando su espada sierra casi lo impacta, algo increíble sucedió. Una fuerza momentánea desvió su ataque y el caballero de la chatarra fue empujado hacia atrás. Con el daño sufrido, perdió el equilibrio y cayó directamente al suelo. Kang apenas pudo comprender lo sucedido, ya que tanto Mika como Albric quedaron desconcertados por lo ocurrido, incluso mientras repelían la horda de sirvientes que los llamaban. Escudo de iones, una pieza de protección crucial que poseen todos los caballeros imperiales. Está diseñado para desviar golpes críticos que podrían impactar contra ellos, especialmente el armamento antitanque, que suele estar disperso por los campos de batalla del imperio. Y con unidades de reflexión desenfrenadas, este caballero abominable podía desviar prácticamente cualquier golpe con una precisión inigualable. El enjambre de monstruos mecánicos lo rodeó rápidamente, usando sus extremidades retorcidas para destrozar al caballero chatarra como un cadáver devorado por gusanos. Por la escasa visión que le queda, el caballero imperial le apunta con su artillería directamente, sin una señal visual directa. El hecho de que sea capaz de predecir lo que podría hacer es aterrador, y que deliberadamente aseste ese primer golpe solo para provocarlo de esta manera. Nivel de emoción. 1,95. El caballero disparó su artillería y Kang estaba seguro de que debería haberlo matado allí mismo. Oyó los disparos, pero la bala no lo alcanzó. Desde su compuerta de visión, algo arrasó con la multitud de servidores y los expulsó en un abrir y cerrar de ojos. Y desde allí, vio a Albric, de pie entre ellos, con la guardia cruzada. Cicatriz de dolor más sangre estancada. Albric bloqueó el proyectil de artillería con su poder y era evidente que no salió ileso. Usó su poder para resistir el pisotón de un caballero, pero bloquear directamente un proyectil de artillería incluso con esa habilidad es irreal, ya que este último es inmensamente más poderoso. Pero Albric perseveró mientras el proyectil de artillería le atravesaba ambos brazos, pero ahí se detuvo. Ganó algunos segundos más. La situación está a punto de cambiar y solo necesitan perseverar, pase lo que pase. Nivel de emoción. 1,97. La torreta del cañón automático del caballero imperial se desató sobre Albric, y sus proyectiles de descarga impactaron contra su guardia con una potencia inmensa. Normalmente, se necesitaría un vehículo blindado para resistir, pero la pasiva psíquica de Albric está cumpliendo su cometido. La comitiva no puede creer lo que ven. Las balas del cañón automático, que deberían haberlo reducido a una fina niebla, son detenidas por su guardia como si fueran meros proyectiles de plástico lanzados por un niño. Sin embargo, al ver que la amenaza del caballero imperial se centraba únicamente en Albric, comprendieron que también debían actuar en lugar de quedarse atónitos. Con cada explosivo que les quedaba, se centraron exclusivamente en el caballero. El escudo del caballero imperial interceptó el primer misil al explotar sin causar daño contra su barrera luminiscente. Pero no esperaba que 12 más se acercaran, pues la gran cantidad de ellos impactados lo hizo tambalearse hacia atrás. Kang intentó aprovechar la situación para escapar rápidamente del ahora desaparecido caballero chatarra. Sin embargo, se dio cuenta de algo terrible. Su cabina no estaba diseñada para ser olvidada. Era un arma de última instancia en la que se atrapó sin querer. Un último recurso desesperado que los Gangers eligieron sabiendo perfectamente que sería su ataúd. En cuanto se dio cuenta, empezó a gritar sin parar, pero a través de la mínima escotilla de visión apenas pudo pasar una parte. Desesperado, Kang comenzó a concentrar su poder psíquico para destrozar el casco, pero al ver que su poder anterior apenas había sido suficiente para dañar la estructura, Kang se dio cuenta de su desconsiderado comportamiento. Miró a su amigo, que se enfrentaba al caballero imperial, al admitir la verdadera magnitud de su arrogancia. Nivel de emoción. 1,99. En esta aparentemente grandiosa batalla contra el caballero imperial, quien realmente está eliminando a los rezagados es Mika, ya que su pasiva psíquica está diseñada para eliminar a estas monstruosidades lo más rápido posible. ¿Y qué mejor manera que con fuego, que purifica estas inmundicias por lo que son? Al vaciarse las Automagnum gemelas de Mika, sus prestidigitaciones lo hicieron rápidamente, de tal manera que se asemeja más a una pistolera que a una boticaria, pero claro, más vale prevenir que curar. El hedor a escoria fundida impregna la atmósfera ya podrida de la subcolmena. Mientras los artefactos mecánicos rotos se amontonaban en las montañas, Mika permanecía en la cima respirando con dificultad. Cuando Albric se desprendió rápidamente para proteger a Kang, tuvo que asumir su responsabilidad si quería evitar más bajas en esta carnicería aparentemente interminable. Aunque aparentaba valentía, las heridas en su cuerpo delataban lo contrario. Si seguía así, el siguiente podría ser el golpe mortal.
Mika observa la batalla central y ve que Alpric está en sus últimas contra el caballero imperial. Al comprender que debe hacer algo, sus pensamientos se dirigen a la respuesta que probablemente le había dado por haberlo reprendido por todas sus maniobras arriesgadas y temerarias. Y, sin embargo, Mika está a punto de ir en contra de lo que predicaba. Si Alpric pudiera decirlo, sin duda diría que es una hipócrita y que aún la amará. Suspiró, ya que una relación así rara vez encontraba una base firme antes de dirigirse vertiginosamente hacia el caballero. Con sus automagnums gemelos en posición de disparo, disparó todos mientras las rápidas ráfagas impactaban al caballero imperial. Nunca pretendió causarle daño alguno, pero al menos desviar su atención hacia ella. El caballero notó su intento, pero ni siquiera se molestó en mirarla. Pero independientemente de lo que haga, Mika tiene su propia medida. Mientras se acercaba rápidamente, se subió a su pierna. Solo entonces la consideró una amenaza. Con su espada sierra perdida y sus armas sin siquiera alcanzarla, solo pudo intentar quitársela de encima moviéndose lo más rápido posible. Y mientras el caballero imperial huía de la batalla, Alpric y su séquito quedaron atónitos ante lo que Mika intentaba. Pero por mucho que lo intentara, no pudo soltarse del agarre de Mika. Con la intención de usar su pasiva psíquica, se metió el automagnum en la boca con una mano. Al ver lo destructivo que era, supo que si algo podía hacerlo, sería su ardiente agonía. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, al sujetar con una sola mano la pierna del caballero, se resbaló y cayó al suelo. En cuanto detectó que su intrusa ya no interfería, su radar interno la detectó por las armas que llevaba y entonces dirigió su artillería hacia ella. Para algo que se supone que es eficiente, sin duda le gustaba tanto la idea de la sobreexplotación que lo compromete todo. Mientras el intento de Mika fracasaba, Alpric corrió rápidamente hacia ella en un intento desesperado por salvarla. Pero por mucho que lo intentara, nunca la alcanzaría a tiempo. Mika lo vio acercarse e intentó hacerle señas para que no se acercara. Al percibir su acción, Mika supo que probablemente desconocía el alcance total de su poder psíquico. Si ella moría allí, él también quedaría atrapado en su agonía. Por mucho que intentara hablar, su corazón ya estaba afligido por el miedo a lo que pudiera suceder después. Sin embargo, Alpric sigue avanzando con la ciega determinación de rescatarla, mientras el séquito inquisitorial que lo sigue agota literalmente las últimas reservas de ordenanzas con la esperanza de derrotar al caballero. Estaban lamentablemente mal preparados para lo que es esencialmente una tierra sin ley donde la violencia parece no ser suficiente, sin importar cómo la enfrenten. Cuando los pensamientos turbulentos convergen entre sí, el umbral se rompe. Nivel de emoción. 2. Vínculo psíquico menor activado. El vínculo verdadero solo se activa al emerger. Corazón de aspiración más ritmo ferviente más overdrive, menor. Como si se hubiera llenado de poder en un instante, la velocidad de Alpric se volvió descomunal, hasta el punto de que todo a su alrededor se volvió borroso. Una carrera de 50 metros que le tomaría unos segundos, ahora inexistente, se detuvo en un instante. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar en cualquier momento, pero se negaba a hacerlo. Con una fuerza recién descubierta, inimaginable, se interpuso entre ambos, desafiante. El caballero disparó su artillería con la certeza de aniquilarlo. Pero los datos de combate que obtuvo de su conflicto anterior pronto resultaron obsoletos en cuestión de minutos, cuando Alpric hizo lo impensable para todos, salvo para las luminarias. Con reflejos y movimientos imposibles para muchos, Alpric agarró con sus propias manos el proyectil de artillería que le disparaban. Mientras la fuerza lo empujaba por el suelo, su agarre sobre el proyectil permaneció inmóvil. Mientras su arrastre se detenía lentamente, arrojó el proyectil hacia él como si quisiera burlarse de él. Incapaz de comprender lo sucedido, el caballero se quedó allí un momento, como si estuviera demasiado desconcertado por lo que estaba sucediendo. Mika también sintió que el poder recién adquirido la abandonaba. Toda la fatiga y la agonía que había sentido hasta entonces parecían haberse desvanecido, como si apenas hubiera empezado a luchar. Concentrando sus pensamientos, buscó el bisturí de su boticario y concentró todas sus fuerzas en un solo golpe. Un poder inexplicable, imposible de describir, la recorrió mientras el bisturí en su mano se convertía en una espada llameante formada por puro poder psíquico. Abrazo nostálgico más muestra de afecto más brasa de esperanza. El movimiento de su espada formó un arco de onda expansiva que se abalanzó sobre el caballero. Saliendo de su estupor, el caballero realizó una evasión estratégica. Sin embargo, no salió ileso, pues la onda expansiva llameante impactó contra él y le dejó una marca ardiente en el casco.
Comparado con lo que Mika hizo antes sin el poder de la memoria atesorada, es como comparar una hoguera con la furia de un volcán. Su escudo iónico funciona muy bien contra amenazas de proyectiles físicos. Pero contra enemigos psíquicos la cosa cambia por completo, ya que son tan raros que la mayoría de los que cruzan mundos no los encontrarán más allá de sus navegantes. Mientras la onda expansiva infernal se precipita hacia el caballero, no es un ataque que pueda desviarse fácilmente con el escudo iónico, ya que la cantidad de poder psíquico que contiene destruye cualquier intento de protección física. Mientras tanto, el séquito sigue desconcertado mientras la batalla entre David y Goliat se desarrolla ante sus ojos. Agotaron todas sus ordenanzas antes siquiera de hacer lo que debían, pero ver cómo luchan las luminarias les hizo reconsiderar si debían permanecer como aliados reticentes. En todo caso, son ellos quienes realmente tienen peso aquí. De repente, de vuelta en el destrozado caballero chatarra, algo intenta atravesarlo violentamente. Como si se tratara de un paciente aquejado de un terrible xenoparásito que le desgarraba el interior, tanto que el propio séquito no pudo evitar fijarse en él. A medida que el pectoral se abollaba con cada impacto, pronto llegó el punto de ruptura. Overdrive, más violencia, más ira encadenada, más aplastamiento metálico. El puño de Khan atravesó el casco del caballero de la chatarra mientras su mano rasgaba el blindaje de acero como si fuera cartón. Estaba furioso, tanto que, a pesar de solo fruncir el ceño, el personal de la comitiva percibió la profunda rabia que se escondía bajo su serenidad. Mientras observaba la batalla entre el caballero imperial y sus dos amigos, supo que también debía hacer algo para ayudarlos. Contempló la enorme espada sierra incrustada en el caballero de la chatarra, la que había aniquilado innumerables máquinas aterradoras que se aprovechan de los más débiles. Al salir de los restos del caballero de la chatarra, la agarró y, con una fuerza que no le pertenecía a ningún mortal, la arrancó de los restos y corrió hacia el caballero imperial, arrastrándola como un niño arrastrando una rama. Espada sierra segadora, armamento estándar de cualquier caballero en cualquier mundo colonizado por la Federación. Diseñada con la intención de combatir la deforestación masiva antes de ser reutilizada como arma, esta espada sierra podía cortar incluso acero y ceramitas como si fueran mantequilla sin perder el filo al instante. Y cuando se inicia el combate entre caballeros, es frecuente verlos batirse en duelo cuerpo a cuerpo en lugar de dispararse entre sí, debido a su engañosamente ágiles. La velocidad de Khan empieza a superar incluso la de un mortal, incluso mientras arrastra algo tan terriblemente pesado. Incluso cuando le exige todo su poder, su pasiva psíquica impulsa su impulso imparable. A medida que su vista se acerca al caballero imperial, empieza a levantar la espada sierra segadora con dificultad antes de concentrar toda su fuerza. Como el caballero solo se centra en Mika en seguir disparando el cañón automático para evitar que use la espada llameante contra él, no le queda espacio para concentrarse más cuando Khan blande la gigantesca espada sierra. Overdrive, más momentum, más violencia, más aplastamiento metálico. Como un rayo en medio de la tormenta, la espada sierra segadora se estrella contra el eje central del caballero imperial, como si éste se hubiera alzado de nuevo a la acción sin percatarse. Atrapada repentinamente en un ataque de pinza, Mika también se unió rápidamente a la refriega blandiendo su espada llameante contra sus pies. Al principio, la detuvo, pero a medida que la determinación de Mika brillaba, la hoja se volvió cada vez más caliente, como si se convirtiera en la lengua solar en su mano. Abrazo nostálgico, más corazón ardiente, más brasa de esperanza. Sus manos se carbonizan lentamente mientras el poder psíquico que recorre su brazo se intensifica al acercarse al límite. Como la mecha de un dispositivo que atraviesa una sobrecarga de energía a punto de explotar. Mika ni siquiera estaba segura de si debía manejar tal cantidad de poder, pero su indecisión se disipó al dejar escapar un grito sincero. ¡Gaa! Gritó Mika mientras la espada llameante se intensificaba junto con sus emociones furiosas. Sus espadas llameantes comienzan a hender lentamente el blindaje de adamantium del caballero imperial. Intentó alejarse, pero Khan prácticamente lo detuvo mientras su gigantesca espada sierra aplastaba su cuerpo con cada golpe, deformando aún más su estructura. Al empujar más, Mika deja escapar un grito al liberar todo su poder en un único corte. Mientras la llama despiadada desgarraba y consumía todo a su paso, su espada le partió el pie y el caballero cayó hacia adelante, perdiendo todo atisbo de equilibrio. Alpric se acerca rápidamente, apoderándose del brazo de artillería dañado durante la batalla. Con toda su fuerza y voluntad, intentó destrozarlo para inutilizarlo por completo.
Mientras las luminarias luchaban al unísono, sus pensamientos resonaban entre sí, mientras sus fuerzas individuales se potenciaban, convirtiéndose en más que la suma de sus partes. Emociones fervientes, más corazón de aspiración, más saturación, más abrazo nostálgico, más impulso, más corazón ardiente, más violencia, más ira encadenada menor. Si lo que se muestra antes supera la imaginación más descabellada, esto destroza por completo la hazaña que logró antes. Con una fuerza desbordante, intenta levantar incluso al caballero imperial él solo antes de estrellarlo frente a él. Luego lo repitió al intentar destrozar el brazo de artillería, pero este permanece allí obstinadamente a pesar de su fuerza. Con el cañón automático roto por el derribo de Alpric, su último intento desesperado por luchar ahora recae en la artillería de su brazo, cada vez más dañada. Decidió que caería luchando pase lo que pasara, y por eso, cuando Alpric concentró toda su fuerza al lanzarlo al aire, apuntó la artillería directamente hacia Alpric para intentar derribarlo a toda costa. Pero Mika se interpone entre ambos con un destello llameante en sus ojos. Abrazo nostálgico, más muestra de afecto, más corazón ardiente, más brasa de esperanza, más violencia, más emociones férvidas, más corazón aspirativo, más aplastamiento metálico, más impulso, más sobremarcha menor. Disparó la artillería directamente hacia ellos, pero el poder de Mika supera con creces cualquier armamento físico. Al sostener su espada llameante sobre su cabeza, realizó un corte vertical que envió un arco llameante hacia ella. El proyectil de artillería disparado colisionó y se dividió en dos, sin impactarlos cerca, mientras el arco abrasador quemó al caballero y dejó tras de sí un abismo fundido en su superficie. Y con una grieta en su indomable armadura, Kang hizo contacto con los dos mientras los tres, juntos, posaban sus manos sobre la espada sierra, con todo su poder resonando en ella. Mientras el caballero imperial se desplomaba hacia su fin, las luminarias, con sus manos juntas sobre la espada sierra, se unieron en un solo pensamiento y fuerza, resultando en algo que ni siquiera ellos saben si existe un léxico capaz de describir. Con un solo tajo que los tres unen, la espada sierra rota desgarra al caballero imperial en el abismo fundido al partirse por la mitad. Mientras chispas y fragmentos volaban por todas partes tras ese tajo decisivo, las mentes de los tres estaban sin duda tan fuertemente conectadas entre sí que no había discordia ni contradicciones que rastrear. Eran la antítesis de todo el lugar en el que vivían. Un ápice de unidad en un mundo al borde del abismo. Caballero imperial asesinado, 300 caluces. Después de esa actuación, las gigantescas espadas sierra en sus manos quedaron reducidas a pedazos irreconocibles, pero hicieron lo que buscaban, por lo que es un intercambio aceptable considerando lo que podría haberles sucedido. Oye, si esta cosa se usa para patrullar los alrededores, ¿crees que hay una conexión inalámbrica entre ella y la mente maestra? Preguntó Khan mientras inspeccionaba al caballero roto en busca de algo que pudiera perjudicarlos. La perspectiva es innegable. Si quien quiera que esté detrás de este horrible espectáculo que se está presentando aquí, lo más probable es que este caballero imperial tenga algún tipo de comunicación o transmisión. Alpric sacó el cogitador portátil mientras buscaba cualquier bus de entrada en el ahora destrozado caballero. Sorprendentemente, si acertó, parece haber un amplificador de señal instalado en lo profundo de su cabeza. Con algunas modificaciones o trasteos, logró conectarlo al cogitador. Con el rabillo del ojo, vio a unos soldados de su séquito acercándose lentamente. Tenían muchas preguntas y cierto miedo y reservas hacia él, pero considerando que ahora habían sido reducidos a tal nivel, acordaron unánimemente unirse a él personalmente de ahora en adelante. Era eso o morir de una muerte horrible en una tierra donde nunca volverían a ver la luz del día. Alpric ve respeto y miedo en los ojos del soldado incluso a través de los equipos de protección que tienen. ¿Así que quieres formar parte de mi equipo?, dijo Alpric mientras rastreaba el otro lado de la conexión. Sí, claramente eres mucho más talentoso y capaz que todos nosotros juntos. Espero no estar obstruyéndote en lo que intentas hacer, dijo el soldado líder de las PDF, visiblemente conmocionado por la actuación de Alpric. Un momento de silencio que trasciende todo lo que sabían, pues ninguno sabe qué respuesta recibirán. Pero Alpric respondió con prontitud poco después. Siéntete libre de unirte, considerando todo lo que hemos hecho por ti, dijo Alpric con tono sincero, intentando evitar que estallaran de estrés. Se oyeron suspiros de alivio, como si realmente temieran lo que pudiera suceder si se les negaba. Y tampoco como si pudieran retener a las luminarias como rehenes cuando superan claramente a todos los PDF presentes aquí juntos por un margen inalcanzable. De repente, el escáner de Alpric captó algo cuando el cogitador emitió un pitido fuerte para notificarle lo que estaba sucediendo.
El momento en que revisó lo que encontró fue totalmente inesperado para todos los involucrados. ¿Por qué? Entonces su cogitador se bloqueó de inmediato y la transmisión se desactivó. Algo dentro del caballero hizo clic, pero no hizo nada más. Sin embargo, Alpric reparó fácilmente el cogitador simplemente reiniciándolo, pero esa fue realmente la experiencia más escalofriante que han visto hasta ahora. Aparentemente, la mente maestra cree que de alguna manera desactivamos a uno de sus caballeros e intentamos autodestruirnos para eliminarnos. Pero si ven lo duro que lo destruimos, definitivamente no lo verán con buenos ojos, dijo Khan mientras retiraba una de las partes del reactor que parecen funcionar de forma independiente. Esto, sumado a que no tiene piloto, indica que este artefacto fue controlado remotamente. Por cierto, ¿por qué no usamos el amplificador de señal para ampliar nuestra zona de búsqueda? Dijo Mika mientras intentaba curar las heridas de los que estaban cerca. Sobre todo, saneamiento básico y anestesia. Alpric lo manipuló una vez más, convirtiendo el amplificador de señal en una estación de radio improvisada. La mayor parte de lo que captaron fue estática, imposible de distinguir. Sin embargo, no tardaron en encontrar una que no solo era perfectamente legible, sino que la voz que se escuchaba fue identificada por uno de los soldados de las PDF que los acompañaban. Ayuda. Esas monstruosidades mecánicas están a punto de abrumarnos. Si hay alguien aquí, por favor, ayúdenos. Una voz al otro lado de la radio habló con miedo y pánico. La transmisión se cortó y Alpric logró rastrear el origen y el paradero de la fuente. Parece que respondieron porque la comunicación se hizo posible de repente. La desesperación realmente maravilla cualquier cosa que haya surgido. Tenemos que ayudarlos. Si así lo llamaron, probablemente sea el resto del séquito inquisitorial. Esa será nuestra mejor oportunidad de salir de este infierno, dijo Alpric mientras arrancaba el amplificador de señal, poniendo fin a la utilidad de este caballero roto de una vez por todas. Sí, tenemos que evitar más pérdidas de vidas por su culpa. Quienquiera que esté detrás de esta locura, no tendré piedad de él. Dijo Mika, furiosa cada vez que se ve la destrucción de cualquier medio de vida y ella puede hacer algo al respecto. No me mires así, yo también estoy de acuerdo. Este tipo de maltrato y tortura es personal y castigaré severamente a quien lo haya hecho, dijo Khan, poniéndose de pie con dignidad y, por primera vez, más metido que antes. Las luminarias asintieron entre sí mientras corrían a toda velocidad hacia la llamada de auxilio. Debido a su pasiva psíquica, terminaron abandonando accidentalmente a la comitiva que las seguía debido a su superioridad en comparación con sus compatriotas. Mientras los desesperados que intentaban alcanzarlas lo hacían, las luminarias se dieron cuenta de lo desconectadas que estaban de la normalidad. Otra lección para añadir a la ya larga lista. Alcanzar ese cenit espiritual.